Vale, pues si queréis Muy bien. empiezo yo a hablar, porque luego no me vais a dejar meter baza, que os veo muy lanzados. Entonces, bueno, pues si Sobre todo, queréis Guy. empiezo yo, sobre todo Guy, ¿no? Vale. Bueno, pues un poco, pues quién somos, no sé, es un poco, somos un grupo de 4 personas, falta Joselito, que también es otro de los que está siempre metido un poco en el ajo, y que jugamos Frederick de hace bastante tiempo, nos conocemos del club y de jugar otras cosas, pero empezamos a jugar al Ya, Frederick hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que no sé si Gae y Joselito fueron los que primero empezaron y por lo menos yo llegué el último y me enseñaron y bueno, me pareció curiosa el La planteamiento historia de... es curiosa, digo, lo puede contar en 2 minutos. A ver, Joselito es medio ¿eh? alemán, entonces iba a Múnich, además está muy enterado de todas las novedades en el mundo de los juegos, yo bastante menos. Entonces trajo de Alemania una vez pues el Friedrich y luego pues un buen día pues lo saco a jugar y jugamos. Y eso es la primera edición, que le faltaba incluso cosas para marcar las conquistas y tal. Y ahora raíz de esto, pues ya había visto, pues me puse en contacto directamente con el diseñador a través de su página web, histogame.de, y o le escribí un correo, porque ya había, yo soy así, yo soy medio soy británico, y entonces ya había cosas que no me gustaban de cómo estaba escrito las cartas, entonces le mandé un mensajito diciendo, mira, esto se puede mejorar. Y a partir de esto, pues he trabajado ya de vez en cuando con él, ayudándole un poco. Y además me fui a un campeonato que hay, bueno, los mm, mundiales en Berlín, y quedé último. Pero el año siguiente, pues fui conmigo, digamos, Joselito, y luego, pues ya, hace 5 años, pues los cuatro íbamos, pues casi todos los años. Últimamente, pues este último año solamente he ido yo. Hemos ganado 2 veces en total, mm. ¿no? Y hemos estado varias veces en la final y, digo, hacemos, creo que buena figura allí. Sí, bueno, también nos alternamos con, si no el de Berlín, igual el campeonato de menor tamaño que hacen en York, en Inglaterra, algunos aficionados, y luego con la organización del de Madrid, cada, cada 2 años. Vale, pues eso es un poco la idea, ¿vale? La idea de esta charla era hablar un poco del tema de, bueno, del juego en general y de estrategias de los campeonatos. Pues ya se han hecho algunos vídeos anteriores, pues para algunos de los que estamos participando aquí, de estrategias en general. Y la idea era un poco presentar el juego y ver cómo afecta, o sea, cómo se encara esto dentro de un campeonato, ¿vale? Es un poco. La idea también es que sea una charla abierta en cualquier momento. Si vosotros tenéis preguntas o algo no queda claro y tal, podéis intervenir y la idea es que se vaya comentando cosas, comentando o preguntando o viendo vuestra visión del juego, gente que haya jugado y tal, no Sí, hay... os damos paso y ya está. Vale. Entonces, bueno, pues podemos empezar, si queréis, un poco la escaleta que habíamos preparado, ¿vale? Era de cómo están organizados el tema de los campeonatos. Gae es uno de los organizadores del campeonato español. Si quieres, cuenta un poco, Gae, cómo funciona un campeonato, cómo está estructurado. Pues, Dios, quería preguntar a los asistentes si pueden alzar la mano los que han jugado alguna vez a Friedrich, para también saber un poco a qué nivel tenemos que hablar, porque si nos metemos en muchos detalles y la gente no conoce el juego, pues me parece un error. O sea que más o menos la Vale, mitad. Entonces vale. tenemos... Vale, pues rápidamente, digamos, el juego en sí es de la Guerra de los Siete Años en Europa, que llega a ser Frederick el Grande, contra tres contrincantes. Entonces, es para 4 jugadores. El papel de Friedrich es el más potente y luego le están atacando sus tres aliados, los tres bandos aliados. Por tanto, hay 4 jugadores. Entonces, en los campeonatos hay un sistema de puntuación y para que funcione bien, pues cada jugador tiene que jugar pues una vez en cada papel. Por lo tanto, hay 4 rondas en la fase digamos, de eliminatoria. ¿Cómo funciona? Pues normalmente se sortean digamos, los papeles
tú como vas a digamos, seguir en el campeonato, entonces en el primer ronda igual te toca Francia, el segundo pues María Teresa, tercera Rusia, el cuarto Federico, o otra combinación. Y entonces tú sabes de antemano en qué papel vas a jugar, juegas los 4 papeles, en cada ronda puntúas y, digamos, se reparte siempre en un fin de semana. Entonces, la primera ronda se celebra el viernes por la tarde, luego hay 2 rondas el sábado, que es el día más duro, y tanto que justo normalmente se organiza para que la gente no juega tanto los 2 papeles más fuertes, que son Austria, María Teresa, y Prusia, Federico, el mismo sábado. Y luego el domingo por la mañana, pues hay, digamos, la cuarta ronda. Bueno, también hay que En estas decir 4 rondas, que los organizadores intentan agrupar, hacer grupos de jugadores que no hayan jugado previamente entre ellos. Por ejemplo, cuando nosotros 4 o alguno más vamos a Berlín, el organizador intenta que no caigamos en el mismo grupo, que no juguemos entre nosotros, que juguemos con otros jugadores. eso es brevemente para ofrecer la posibilidad a los jugadores de conocer a jugadores nuevos y a evitar cualquier tipo de, digamos, de victoria cooperativa, digamos. En todo caso, luego, al final vas a tener tu puntuación y los 4 mejores pues pasan a la final. Y la final se juega el domingo por la tarde y luego eso es sin puntos. O sea, es que gana la partida, pues ha ganado el campeonato. Hay una cosa que Y es también luego ya que es bastante importante, que es el hecho de que a veces cuando no has participado no te das cuenta un poco, pero es el hecho de que es como una carrera de fondo. O sea, al principio empiezas ahí muy fresco, pero sobre todo el sábado que juegas 2 partidas seguidas, acabas, si son partidas, si se da una partida larga y tal, pues la verdad es que acabas bastante saturado también y eh, necesita como una especie de entrenamiento. O sea, la primera vez que lo pasas, al final hay gente que ha tenido partidas muy complicadas y dice, jo, estoy agotado de jugar al Frederick pues, 10 horas seguidas, ¿sabes? Estoy agotado porque realmente estoy agotado. Sí, 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 sí. Mm. no, a ver, obviamente no estás corriendo, pero justo el esfuerzo intelectual no es cero, digamos que. Y eso le pasó precisamente a Joselito en su campeonato. Alcanzó la final, jugó en el papel de Friedrich, pero estaba tan agotado que perdió. Pero se le Ya. notaba, justo estaba, digamos, no controlaba las cosas que tenía que controlar. Y típicamente también en la final Se te cometen encuentras errores. Cuando con estás así jugadores. es fácil cometer errores. No es boxing checks, pero Claro, hay bueno. que tener en cuenta también que normalmente en los campeonatos, para la gente que no lo conozca, se juega con cronómetro, o sea, con reloj de ajedrez, ¿vale? Ahí me parece que son 2 horas, 1 hora y 40 minutos para cada bando 2 horas 10. y 2 horas 10 para dos cada diez bando. para cada bando. Entonces el prusiano tiene un reloj para Eso él es. y los otros comparten. Con lo cual también tienes un poco de presión. Normalmente da tiempo, ¿vale? Pero, bueno, pues hay jugadores que piensan más o tienes una situación difícil y quieres repensarlo, te quieres asegurar de no cometer un fallo y entonces vas consumiendo tiempo. Entonces, si la partida es larga, al final puede agotarse ese tiempo. Si se agotara el tiempo, entonces te darían como tiempos de descuento. Pues tienes 2 minutos para el prusiano. Cada país, depende de un poco la importancia, tiene un número de minutos y entonces se te va cronometrando. Con lo cual ya tienes, además de la presión del que es el final de la partida, ya llevas mucho tiempo dándola a coco, pues tienes también la presión del tiempo. Y todo eso hace que la experiencia de juego de un campeonato, pues también sea un poco diferente a una partida que está jugando a lo mejor más relajado en tal, y eso le da cierta carga de adrenalina y tal, que hace que, bueno, claro, supongo que a la gente que le gusta el juego, que te metes muy en el papel y está muy interesante el juego. Son las más alicientes, ¿vale? También podríamos decir que hay como una especie de metajuego con eso. O sea, si, por ejemplo, uno de los aliados, yo que sé, la posición francesa o la posición rusa, que te ves más débil o piensas, joder, yo no puedo ganar, no tengo cartas, pero, por ejemplo, podrías ir a ponerle las cosas difíciles al jugador en sitios donde no se lo espera y no tienes ni siquiera que atacarle, simplemente estar ahí en su zona de amenaza
pues amenazando sus piezas, igual ni siquiera atacándolas o queriéndolas atacar, pero eso a él ya le va a consumir minutos de tiempo. Y posiblemente al final le meta mucho estrés, cometa errores y te dé a ti o a alguno de los otros jugadores oportunidades que no se esperaban. Sí, es como preocuparle por algo que está tramando ¿no? Y entretenerle y consumir tiempo también, ¿no? Y meter presión, por decirlo de alguna manera. Vale, también en los campeonatos sí que se da un poco, de hecho algunos me lo han comentado, de que ven muy diferente una partida de campeonato porque también, claro, el objetivo no está en ganar una partida. Si tú juegas una partida suelta, tú digamos que tratas de ganar, e incluso en la parte final a lo mejor puedes arriesgar. Aunque esto pensamos diferente porque lo estuvimos hablando el otro día y cada uno hay varias visiones, ¿vale? Pero podrías intentar arriesgar para ganar. Aquí, en un campeonato, a lo mejor tienes otras consideraciones, porque imagínate que con alguien, por ejemplo el francés que necesita 10 banderas, tiene 9, y tú por intentar conseguir esa 10ª bandera, arriesgas y al final te quedas en 7. Pues digamos que has perdido unos puntos que tenías ahí y que te van a valer para la puntuación final. Entonces, Unos puntos muy importantes. claro, entonces GAE me parece que decía que no pensaba tanto en eso, pero tienes que pensar un poco Yo que... intento no hacerlo, pero es ¿Sí? es obvio que hay jugadores que realmente calculan haciendo un cálculo y además es un secreto de Polichinelle, ¿no? De que quién ha ganado, quién va bien en la puntuación. En Alemania, por ejemplo, todos tenemos que dar un seudónimo y creo que al final de la tercera ronda pues sale la lista de quién tiene qué puntos. Pero todo el mundo sabe, por ejemplo, si opta por la final o no. Y esto desafortunadamente en la última ronda sobre todo puede influir, porque si tú sabes que en otra mesa tu rival va mal, o si incluso se encuentra en tu propia mesa, pues obviamente vas a jugar de una forma o de otra, que desvirtúa un pelín, pero vamos, tampoco es para tanto. Como la última ronda de la liga, que alguien está esperando que alguien gane y otro no pierda y cosas así para ganar. Y es un poco posicionamiento. Sí que es Sí. verdad que por mucho, por lo que decía, en Alemania, por ejemplo, das un seudónimo y no aparece tu nombre en las listas de puntos, pero realmente cuando empiezas a jugar una partida, mientras te estás colocando, pues estás diciendo, ¿qué tal te ha ido? Tal, no sé qué. O sea que al final no sabes los puntos exactos porque las puntuaciones tienen decimales porque intervienen varios factores como los turnos que has durado y todo esto. Y entonces tienes como una idea de que ha ganado 3 partidas o ha ganado una partida, Yo ¿sabes? diría que es la parte más bonita realmente de los campeonatos, porque Friedrich es una máquina para hacer anécdotas, o sea que después de cada partida se comenta, ¿no? Se juega una ronda y luego mucha gente pues está ahí comentando lo que ha pasado, la mala suerte que han tenido, o ninguna maniobra genial que han visto o que han hecho ellos mismos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, al infinito, ¿no? Y te acuerdas también de partidas anteriores, o jugadores que son muy fáciles muy difíciles, perdona, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la parte, social más interesante. Sí, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando fui al primer campeonato es lo primero el hecho de que cuando vas al campeonato, pues también por lo menos nosotros que íbamos en grupo, pues juega muchas partidas, comenta muchas estrategias y tal. Pero luego allí la gente, yo era el primer año que iba, por ejemplo, pero me parecía que la gente ya se conocía bastante. Yo fui en el noveno, me parece, o en el 10º año que se celebraba el campeonato. Me parece que el ambiente que había no era un ambiente de yo no voy a decir nada porque voy a desvelar mi estrategia, sino que la gente suele ser bastante comentando luego las partidas, bastante explicativa y te dice un poco los razonamientos. También tienes que un poco, claro, si estás interesado en ver lo que ha pasado, pues siempre te gusta escuchar. Y entonces ves la posición que ve el otro. A veces en los juegos, no solo en el Frederick, sino tú estás jugando en un bando y tú piensas que ese bando tiene unos problemas, pero no estás viendo a lo mejor los problemas del otro porque no estás en el sitio del otro. Cuando el otro te lo cuenta, pues empiezas a calibrar más un poco el juego, ¿sabes? Claro, cuanto más experiencia tienes, como todos los juegos, cuanto más experiencia tienes, esto más bagaje vas a tener y más precisión o mejor ponderado va a estar todas estas problemas o que ves en cada bando, ¿sabes?
Pero el Eso ambiente tal que vez es un buen hay, momento para comentar un poco cómo es, digamos, cada bando, ¿no? O sea, la sensación que da, porque la verdad sí, es que es un juego para 4 jugadores, pero son muy desiguales. O sea, que ya de por sí es un juego de un jugador históricamente contra tres, una alianza de 3 bandos, pero entre sí también, cada bando tiene su propio carácter y son rivales, Sí. o sea, son aliados históricamente, no se pueden atacar mutuamente, pero son rivales. Solamente típicamente se puede alzar con la victoria uno, aunque el juego en los campeonatos permite pues un doble o un triple o incluso ya un quintuple victoria. Son Entonces, aliados, vamos a ir pero, primero por ejemplo, comentando. no colaboran como en el María. no O colaboran sea, en el sentido de que no pueden coordinar sus estrategias, pero sí que yo creo que sí que colaboran. Una de está las prohibido cosas, hablar del juego. está prohibido hablar del eh, juego. Una de las cosas que más eh, parecen, o sea, que más difícil yo veo coger al principio, es que me da la sensación de que la gente que juega la primera vez, que al final, al cabo de los años, ha intentado introducir mucha gente al juego, y una sensación que se lleva la gente que juega la primera partida es como si ha jugado con una de las potencias que no son Prusia, pues como que Prusia tiene más cartas y entonces va a ganar, ¿vale? Entonces, una de las cosas que vas descubriendo cuando vas jugando, y que es muy difícil, a mí me costó verlo claramente, es que todos los países aliados son más pequeños, pero entre todos reciben más cartas que Prusia. Entonces, el grado de colaboración, porque claro, tú tienes que decir, voy a meter aquí presión al prusiano, que ahora hablaremos de cómo se puede meter presión a ciertos puntos y tal, eh, voy a meter presión, pero tengo que controlar esa presión, porque si evidentemente yo me paso, pues va a ganar uno de mis aliados, pero no voy a ganar yo. Entonces, tienes que mover el árbol, digamos, para crearle dificultades al prusiano y que eso luego revierta en que tú vas a poder tener más opciones de conseguir tus objetivos. Y eso es sí, muy el difícil, matiz, es el difícil de... umbral. Conseguir Exacto. llegar a ese umbral en el que le metes presión, pero no tan presión que le acabas destruyendo y se lleva el gato al agua a otro de los jugadores. Claro, si nadie hace Incluso nada... Sí, sí, Guy, continúa. hay un revés de esto también, porque el prusiano sí tiene muchas ventajas. En su conjunto tiene menos fuerza que los aliados juntos, pero para evitar este tipo de cooperación es siempre dejarles como con la sensación que pueden ganar solos. O sea, que se centran en atacarte donde realmente tú quieres que se sigan atacando, cuando realmente no tienen opciones, para que no se vayan a destrozarte en otro sitio. Eso también es una cosa que es curioso, ¿no? Es el revés de ayuda a mi aliado porque va muy mal y eso va a ayudarnos a romper un poco el prusiano porque está muy fuerte. Lo hago o no, y el prusiano puede hacer lo mismo por al revés. O sea, que decir, mira, mira, me vas levantando, no me vengas por aquí. Todo esto, obviamente, en silencio y por telepatía, porque en el Friedrich, a diferencia de María, pues del tema, de la partida no se puede hablar en absoluto. Vale, pues podemos empezar con las estrategias. Empezamos, como habíamos dicho, de menor a mayor. Empezamos por Francia. Vale. Pues Vale, enseñe un poco el mapa, si puedes centrarte vale. ahí. Sí, lo amplío. Vale, vale. Bueno, esta es la zona francesa. Yo creo que ahí se ve más o menos todo. Vale. Mm, Los peces en este juego, para los no conocen el juego bien, pues son muy sencillos. O sea que hay generales que luego tienen tropa y luego hay trenes de suministro, punto y pelota. Entonces hay dos tipos los trenes de suministro son necesarios para suministrar, obviamente, tienen otras funciones también. Y cuanto más ejércitos tengas, pues más cartas robas. De promedio, más o menos, no es exactamente así, pero robas una carta por el ejército por general que tienes, ¿no? Y los franceses tienen bastantes tropas, empiezan con 20 tropas, pero tienen solamente 3 generales. Y realmente eso es su talón de Aquiles, porque no tienen la flexibilidad que tienen las demás grandes potencias. Entonces, sí, tienen mucha fuerza, o sea que pueden hacer un triple apilamiento. En este juego se puede apilar hasta 3 generales y cada general tiene hasta 8 tropas. Entonces, los franceses, si se apilan, pues tienen una fuerza de ataque de 20, que es bastante temible. 24. Pero, Ah, bueno, pero 20, sí, cierto, perdona.
Los franceses lo meten. Austria y Prusia pueden montar triple apilamientos hasta 24, ¿no? Entonces, donde está el apilamiento, por ejemplo, el francés de 20, pues dominan. Pero el problema es que tienen que cubrir pues, un territorio bastante extenso. Si se mira en el mapa, tienen que conquistar todas las banderas rojas. Entonces, mientras están machacando a su enemigo en una zona, pues ellos alegremente huyen a la otra zona. Y si hacen el inverso, entonces se dispersan, pues hay una defensa muy, muy clásica, porque Dios, no puedes comprar más tropas, a diferencia de María, no puedes comprar más de lo que tienes al principio. Entonces, por ejemplo, si mandas un ejército de 8, otro de 7 y otro de lo que queda, 5, pues si tienen enfrente, vas a los hannoverianos, que en realidad es una alianza de los estados alemanes de allí, más tropas británicas, etcétera. Y lo que hacen es, pues, donde tú tienes un ejército de 8, pues ellos se enfrentan con un ejército de 7. Entonces te atacan y dices, estoy en desventaja de 1, entonces acepto la derrota, me retiro un poco y en mi turno, porque tú simplemente te dejas atacar, no atacas, y juegas una carta para recomprar la tropa. Y se repite el escenario una y otra vez, a la frustración de los franceses, que ni siquiera con su masa de cartas no te pueden ni atacar ni hacer nada. Y esto también deja, pues, un hannoveriano en el triángulo clásico se ocupa del francés en el norte, otro en el sur, y luego eso deja un francés solamente para ir atacando a los prusianos, típicamente en corazones, en la zona de Brandenburgo, en Magdeburgo, en Halberstadt, que son las dos últimas banderas que suelen ser las más difíciles de conquistar, y ahí topan con un prusiano repleto de corazones y claro que no hay opción. Directamente. O incluso peor, el prusiano allí también se juega a -1 y el baile continúa hasta que el tiempo se agote para el francés. Justo, lo importante, espera, Guy, cuando hablamos del triángulo, que decimos que tiene que haber una pieza en uno de los lados cardinales, en el norte, en el sur, en el este, es de una forma general, o sea, en el norte no es un punto específico, puede ser en cualquier sitio del norte, en cualquier sitio del sur, en cualquier sitio del este. Lo importante, lo que tenéis que quedaros es que el francés no pueda concentrar la fuerza para destrozar a un enemigo. Entonces está disperso, vigilando a cada ejército enemigo que está en cada punto cardinal, de tal manera que no puede combinarse para destruir, neutralizar a alguno de los enemigos, ni al enemigo del norte, ni al enemigo del sur, que normalmente serán hannoverianos, y al enemigo del este, de la zona de Magdeburgo, que normalmente es un prusiano. Digamos que ese es el objetivo es caso clásico. amenazarle las banderas para que tenga que mandar allí un ejército francés de los 3 que tiene, a defender, ¿no? Es lo que... Sí, eso es, no tienen ni que atacar. O hacer el típico defensa, justo si has tenido la suerte o la habilidad de quedarte con el objetivo, de no perder este último objetivo, defendiendo contra el francés con esta táctica de -1. Del -1, sí. Vale, ¿cómo romper la táctica del -1? La retirada del -1 es bastante desesperante. Pues explica rápidamente cómo es el combate, tal vez, cómo funciona. Venga. Vale. Bueno, el combate básicamente es tú cuando enfrentas a dos ejércitos se enfrentan cuando están en áreas que son adyacentes, conectadas, dos puntos que están conectados por un camino, ¿vale? Entonces, se mira la fuerza que tiene cada uno, ¿vale? Y el que está en inferioridad, ¿vale? O en caso de empate, el que ataca, que es el que está en la fase que está moviendo, tiene que empezar a echar cartas, ¿vale? En el momento en que tú igualas las cartas, o sea, igualas el diferencial, sumando las cartas con el valor que tienen, la iniciativa pasa al otro jugador y es el otro jugador el que tiene que jugar cartas. La particularidad es que si se queda justo en 0 el diferencial, o sea, uno por ejemplo tiene 4, el otro tiene 8, pues si el que tiene 4 juega 4, se queda en 8, y entonces empatan, y entonces es el otro el que tiene que seguir echando cartas, ¿vale? En el 0 en concreto, tienes obligación de echar cartas si tienes del palo en el que está jugándose, ¿vale? Cada uno va a jugar donde tiene su general. Hay paros fronterizos, por ejemplo, aquí veis en la imagen, uno puede estar, por ejemplo, aquí en diamantes contra corazones. Ya picas.
picas contra corazones y entonces cada uno va a jugar esas cartas de ese palo, ¿vale? Con lo cual cada uno va a ver dónde le interesa presentar batalla, dónde le interesa quedarse. Es importante que no te pillen en sitios que son peligrosos para ti. Si no tienes picas, pues es mala idea. Un inciso, tú estás dando la impresión de que tienes la obligación de jugar cartas, ¿no? Si estás en inferioridad, tienes la Si tienes opción, palo. si, Ah, si sí, tienes, sí, o sea, precisamente con tú puedes también aceptar la diferencia. claro. O, por ejemplo, si es -1, pues a ver, cuando pierdes tantas tropas como la diferencia final y además el ganador te hace retirar el mismo número de pasos. Por ejemplo, si pierdes por 4, pues te quiten 4 tropas que luego puedes comprar en tu turno, pero luego pues también te retira 4 pasos. Y si estás, por ejemplo, en una inferioridad, digamos que son 16 contra 8, pues hay 8 de diferencia. Tú puedes jugar una carta, se juegan las cartas estrictamente de 1 en 1, y si alcanzas un número negativo todavía, sigues con la opción de seguir. O sea que, por ejemplo, si te atacan en estas circunstancias, estás en -8, pero tienes un 6, por ejemplo, pues dices, bueno, gasto mis 6 y ahora estoy en -2 y acepto esta derrota de -2 en lugar de la derrota desastrosa de 18. De 8. El Y honor está con a la salvo. táctica El Claro. honor está a salvo. Un -2 es muy aceptable. además, a menudo es suficiente porque, a ver, las banderas que hay que capturar, pues se defienden a una distancia de 3. Entonces, por ejemplo, si tú estás encima o al lado, pues con una derrota pequeña, pues sigues protegiendo la bandera. Has perdido la batalla o la escaramuza, como quieres llamarlo, y luego, pues, si mantienes el control, con tal de que un general tuyo está a 3 de distancia. Entonces empiezas a 1 a 2 y te empujan un -1, pues ya está, sigues defendiendo, que es el objetivo. El objetivo es mantener el territorio, no ganar batallas. Y eso también es un error de los prusianos novatos que piensan, mira, tengo muchas cartas, ¿a quién destrozo? No es el objetivo del prusiano no es arruinar y destrozar a los enemigos, sino aferrarse al terreno para tener al final de la partida por lo menos una bandera de cada uno de sus enemigos. Oye, tenemos una pregunta aquí en el chat. Hay uno de los Perdona, participantes me he que despistado. pregunta que en caso de empezar con el juego, ¿qué facción recomendaríamos? A ver, normalmente cuando juegas con alguien, o por lo menos se suele hacer así, cuando juegas con alguien que controla más, ese alguien se suele poner de prusiano normalmente, porque es el jugador como más exigente, ¿vale? Hay veces que yo creo, siempre he utilizado esa idea, pero sí que es verdad que hay veces que si pones a un jugador que sabe de prusiano, pues las primeras partidas de los otros jugadores suelen ser un poco que no ven posibilidades de hacer nada. Entonces, poniendo un prusiano que sea un jugador también novato para empezar ahí, aunque es más duro, va a dar más opciones de que pasen más cosas. Me da a mí, no sé qué pensáis vosotros. Sí, lo típico es que, justo, porque mucha gente dice, uy, Prusia es muy complicado, me han dicho que no se puede ganar, etcétera. Como prusiano. Además, pues, como dices tú, va a ser tal vez incluso corto y glorioso. Si no, le pones tú como un jugador experimentado de prusiano, probablemente vas a ganar, pero lo típico también en la primera partida, vuelvas a diferencia de los campeonatos, vas comentando un poco las maniobras, etcétera, explicas un poco por qué estás haciendo lo que estás haciendo, o si te atacan, dime, atácame de aquí en lugar de allí, tal. Y ponerlo de austriaco, porque el austriaco también tiene muchas fuerzas, entonces tiene muchas opciones, puede emplear varias tácticas y además pues ya ocupa pues un espacio central y con muchas opciones. Es interesante, o sea que para jugar bien como francés, como acabamos de comentar, pues es más complicado. Y el ruso también tiene más opciones, pero tiene la particularidad de que puede pues caer de la partida bastante temprano. Es más complicado, pero es más relajado también. La partida de prusiano en esa posición específicamente es mucho más exigente que cualquiera de las otras 3 posiciones. Si, También hay por que ejemplo, tener... Sí. si, por ejemplo, hablo de mi caso, yo que llevo bastantes partidas, digamos que de una forma continuada, pues os diría casi desde 2010, 2011 llevo jugando. Pues casi hasta este verano no me he encontrado a gusto jugando de prusiano. O sea, siempre
cuando me toca jugar de prusiano, como que me empiezan a pesar los brazos. Me causa como mucha fatiga, incluso antes de haber movido la primera pieza. Mucha Pero bueno, ansiedad. digamos que ya lo voy A mí también me controlando. estresa todavía, ¿eh? Bueno. Bueno, vale. Bueno, entonces lo que íbamos diciendo era un poco, por retomar, el tema del combate. Bueno, pues el combate es eso. Si tienes inferioridad en puntos, En eh, puntos de tropa. en puntos de tropa, sí, pues tienes la opción de contestar, o aceptas la derrota, o echas algo para que la derrota sea menor, o le pasas la pelota al otro empatando o subiendo, ¿vale? Si empatas, el otro, el que le pasa la iniciativa, tiene que tener, si tiene cartas, tiene obligación de echar esas cartas, ¿vale? De ese De palo. No tiene por qué palo. jugar una reserva. Si solo le quedan reservas, Solo- no tiene por qué solo- jugarla. Sí, a ver. exacto. Las cartas son de la baraja francesa, Ujú. con una sola excepción, que no hay ases, no hay unos, y entonces depende. Y justo hay una reserva que es un comodín que va de 1 a 10, pero eso es oro en paño que te salva de muchas cosas. Claro, porque la Luego ventaja podemos de tal vez la, hablar del uso de las reservas. sí, la ventaja de la reserva es que puedes elegir el valor que vale entre 1 y 10, con lo cual te permite hacer retiradas de 1, hacer empatar al otro, o sea, te da mucha flexibilidad y te vale para todos los palos, claro, la ventaja que tiene. Vale, pues eso sería el combate y eso Y venía al hilo, además justo, ¿sí? aquí también, a ver, este personaje aquí, eso es el diseñador. Sí, ha tenido eso es, a ver, se ve. Ese es Richard Bueno, Siebel, que ajá, ha puesto su propia carta, que me encanta. qué afán de protagonismo. Vale, bueno, pues esta idea de combate venía al cómo evitar la retirada de -1, que suele pasarle al francés. El francés ataca al prusiano, tiene más cartas, suele tener más gente, y perdón, el prusiano, el hanoveriano, ¿vale? Que es el que está ocupándose un poco del francés, y el hanoveriano empieza a retirarse de 1. Claro, compra otra vez la tropa, siguiente combate, tiene una menos, se retira de 1, y entonces es imposible conseguir las banderas así. Entonces, hay veces que hay que plantearse el cambiar los ejércitos. Si tú tienes una diferencia de 1, pero tienes 5 en un lado y 7 en otro, el francés, por ejemplo, pues a lo mejor tiene que, aunque parezca que está muy lejos, cambiar esos ejércitos uno con otro para romper la bandeja esta de, o sea, el sinfín esto de que te ataco y te escapas de uno, te ataco y te escapas de uno. Entonces, una forma de romperlo es cambiando los ejércitos. Otra forma de romperlo es, si has tenido alguna derrota anterior, no recomprar todos los ejércitos. Y en un momento dado puedes comprarlos cuando te interesa para que la diferencia sea mayor o para que romper ese equilibrio de esa ventaja del javeriano de -1. ¿No? O también puedes intentar crear pues, el temible ejército de 2, que parece pues, un absurdo, pero tiene la particularidad. Porque, a ver, al principio de la batalla, pues se calcula la diferencia entre tropas. Entonces, por ejemplo, puede ser un ejército puede tener de 1 hasta 24, esos 3 generales apilados. Y entonces, si el que está en inferioridad puede jugar cartas. Entonces tú encuentras con 4 contra 7, pues te toca a ti. Tienes la iniciativa. Puedes aceptar la derrota o jugar carta. Luego, con un ejército de 2, si atacas con 2, o bien le vas a ganar porque tiene un ejército de 1, entonces si él no juega carta se queda eliminado, que es un buen resultado. O si queda de 2 para arriba, tienes la iniciativa, porque cuando está empatado 2 contra 2, pues te toca de jugar carta. Entonces en este momento, entonces si los franceses están frustrados porque no han podido conseguir jugar carta contra el hannoveriano, que siempre se escabulle de esta forma de -1, pues con un ejército de 2 está garantizado poder gastar carta. Porque si encuentro con cualquier cosa, pues por ejemplo en un ejército de 5, pues juega un 3 y ya estoy en 0. Tienes que jugar carta. Juegas una carta y yo te sigo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. O sea que puede utilizar la ventaja que va a tener a media otra partida, porque roba 3 cartas, 3 y pico,
contra el hanoveriano, que solamente roba 2, porque tiene 2 ejércitos. Entonces, para mediados de la partida, el francés típicamente tiene una superioridad en cartas bastante importante. Entonces, quiere gastar esas cartas para tener los efectos, ¿no? Para destrozar el hanoveriano. Una superioridad en cartas que el jugador prusiano no va a querer desafiar, va a querer que el francés no gaste ninguna de esas cartas. Entonces, por eso va a intentar hacer retiradas de -1, porque sabe que en un momento de la partida, hacia la mitad final de la partida, el francés, el volumen de cartas del francés va a ser muy superior al suyo, por ejemplo. Bueno, pasemos ahora, si quieres, al ruso. Hemos hablado un poco del francés y de cómo es el combate. Vamos a la otra punta. Los rusos, a ver, Dios, hay realmente dos grupos dentro del juego, la gente no se da cuenta, pero hay naciones como Rusia, que tienen más generales pero menos tropas. Entonces tienen 4 tropas por general. Los prusianos también tienen 4 tropas de promedio por general. Los austriacos y los franceses 6 y pico. Y los suecos también solamente tienen 4. Pero tienen 4 generales, o sea que tienen 4 piezas de madera y 16 tropas, o sea que pueden montar un apilamiento bastante fuerte, 14, 16 incluso, si se apilan todos, pero tienen la flexibilidad de tener muchos ejércitos, o sea que pueden cubrir el espacio muy bien. Y donde quieren conquistar sus banderas, en lugar de... Francia está un poco dispersa, pero está contigua. Los rusos tienen como 2 zonas bien diferenciadas. Al este tienen el Prusia Oriental. Sí, se te oye un poco mal, Guy. La zona del este, que es Prusia Oriental, y luego la zona del oeste, que es Pomerania. Claro. Prusia Oriental, con el antiguo reglamento... Y donde hay al principio un... Guy, se te oye un poco mal. Prueba a desconectarte y volver a conectarte a la sala. A ver si engancha otra vez bien. Sí, es que no se te oye. Sí. No, se ha quedado ahora pillado. Vale, bueno, como decía, vale, la parte oriental con el antiguo reglamento de campeonato, una vez conquistadas las banderas, el jugador ruso estaba obligado a dejar una pieza, porque si abandonaba Prusia Oriental no dejaba una guarnición, la mitad de las banderas ocupadas, o sea, de cuatro banderas que hay en Prusia Oriental, 2 las perdía automáticamente. Entonces le obligaba a dejar una pieza, que normalmente era una pieza, pues dejabas una pieza que no tenía apenas tropa, con 1 o con 2 tropas. Y el resto se dedicaban a conquistar ya la parte más dificultosa, que es la zona de Pomerania. Y eso, pero bueno, eso ha cambiado con el actual reglamento y ya no es necesario dejar una pieza de guardia, una pieza rusa de guardia en Prusia Oriental. Claro, eso es una de las cosas interesantes también, que el juego no es algo no está fijado, que alguien ha creado y lo ha tirado ahí y la gente lo sigue jugando y ya está con las mismas reglas de siempre. Sí, no son las tablas de Moisés, no son los 10 mandamientos, está vivo. Probablemente por todo el movimiento que hay de los campeonatos y de juegos online, porque el juego también se juega bastante online, pues aparecen de vez en cuando nuevas estrategias que cambian un poco. Algunas tienen más éxito, otras menos, pero hace que en cierto modo las reglas también se vayan un poco cambiando, porque pues se ve que, por ejemplo, el prusiano gana más partidas o tal, y entonces trata de ir equilibrando un poco el juego, porque claro, al ir evolucionando la forma de jugar también va cambiando todos estos equilibrios. ¿Ya te has recuperado? El propio diseñador tiene este afán de depurarlo todo. Precisamente ha quitado en parte esta regla de la guarnición en Prusia Oriental, en parte para aumentar las posibilidades de Rusia, pero también para quitar una regla especial para una nación, entonces para tener menos excepciones. Porque justo a diferencia de otros juegos sobre estas guerras en Silesia, pues los generales no se diferencian entre sí apenas.
digamos, Federico es Federico, pues es un bloquecito que puede tener de 1 a 8 tropas como cualquier otro. Luego, digamos, la única diferencia realmente es que en los eventos menores, no hemos hablado del reloj No. del destino, pero vamos, hay eventos menores que pueden aparecer, pues algunos tocan a algunos generales y algunos son inmunes a ciertas cosas. Por ejemplo, si se toca eliminar al prusiano, un general no puede eliminar a Federico, pero digamos, a efectos del juego, eso es una diferencia mínima, no es un gran estratega, no se enfrenta, si está en combate, pues combate como cualquiera. O sea, las diferencias estas se representan realmente en el hecho de que Prusia roba al principio 7 cartas. O sea que tiene, digamos, una potencia bastante superior a su rival más cercano, que es el austriaco, que empieza robando 5. Vale, y vas comentando antes, Gae, un poco las estrategias del ruso. ¿Sigues tú o...? El ruso sí tiene que decidir. Lo típico es, pues, mandas un par de señuelos a Prusia Oriental para topar rápidamente con el prusiano que está allí. La mayoría de las veces pues tiene 1 o 2 tropas, o sea que con gastar un par de cartas, porque es como una especie de pulso de que a ver si me vas a resistir, si vale la pena, porque si miras bien, pues hay una zona de Trébol, y Trébol corresponde con la zona que es mejor, digamos, de mejor defensa en Camin al oeste, que también en Trébol. Entonces, si se ponen fuerte ahí en Trébol, pues ya entras en combate Trébol contra Trébol. No, Si no se hemos defiende hablado en otro, de la defensa ortodoxa en la palos. defensa por sectores, sí, perdona. Sí, sí, exactamente. Sí, mira, vamos a explicar un poco cómo va el juego rápidamente. Además del mapa, que está, digo, es una red de carreteras y de pueblos, donde los generales se colocan justamente en un pueblo. No se ponen pues se ponen a pilar dentro de una propia nación, pero cuando atacas es cuando estás adyacente, no entras en su zona, ¿no? Y estás adyacente al enemigo y le atacas desde donde estás tú y él defiende donde está él. Luego, sobre esta red, pues hay, digamos, el Cuadrantes. tablero está dividido en sectores, cuadrantes. En cada cuadrante, pues rige pues, un palo de la baraja. Entonces, si tu general a la hora de combatir pues, se encuentra en un sector, pues se juega con este palo. Entonces, el prusiano, lo típico, no hemos dicho que un conjunto tiene menos ejércitos, menos de todo, pero frente a cada enemigo tiene más, porque roba más cartas, roba 7 cartas, porque tienes 8 generales, roba 7 cartas al principio, luego el destino puede intervenir y luego roba menos, pero típicamente el prusiano lo que intenta hacer es acumular cartas. Y para defenderse bien, juega en un palo contra un enemigo mayor, perdón, y exclusivamente en este palo contra este enemigo, e intenta evitar jugar en otros palos contra este enemigo. Me explico. Esta es Por la ejemplo, defensa contra el ruso clásica. puedes Esta es la defender. defensa clásica. Es eso, defender por sectores, que tiene muchas ventajas, entonces se suele utilizar. Porque si no, si gastas todos los palos contra todos tus enemigos, obviamente tu inferioridad en cartas se nota rápidamente y te agotas. Pero, por ejemplo, si juegas exclusivamente Trébol contra los rusos, pues tienes más Trébol, típicamente. Aunque ellos tengan más tropas, pues tú que sigues robando más y más Trébol y tienes una ventaja en Trébol contra los rusos. Frente a los austriacos, tienes una debilidad apabullante en Trébol, pero evitas combatir contra los austriacos en Trébol. En Y Trébol al y en todo lo tiempo, demás, pues salvo en el palo en que hayas decidido. exactamente. Entonces, por ejemplo, también, luego, si estás jugando en Trébol contra los rusos, que es bastante típico, pues evitas jugar en Trébol contra los austriacos y luego juegas contra los austriacos en picas o en diamantes, por ejemplo. Y luego eso te dejan los corazones para luchar contra el francés y luego el cuarto palo es para emergencias, la recompra de tropas o cualquier otra cosa. Entonces, en Prusia Oriental, volviendo a nuestro caso, que si tú al principio no quieres revelar tu mano porque has robado actualmente 2 o 3 manos de cartas, entonces no sabes dónde estás bien fuerte, pues es posible que has dejado solamente, pues el prusiano ha dejado solamente un ejército, bueno, 1 o 2 tropas, y cuando llegan los rusos, jugar una carta, incluso una carta pequeña, pues el prusiano decide, pues no vale la pena, no le interesa luchar en todos los palos contra todo el mundo, entonces me levanto del tablero porque luego su general puede aparecer en el centro del tablero, en Berlín, donde puede volver al combate, ¿no? Y eso deja luego el ruso con la tarea de ir conquistando las banderas.
Claro, la táctica inversa es que el prusiano desde el principio se ha puesto muy fuerte, tiene 5, 6, 8 tropas allí en Prusia Oriental y se planta y dice, mira, aquí estoy. Entonces los combates empiezan rápidamente y te pueden pillar por sorpresa porque tú has mandado toda la tropa al oeste esperando que entren los prusianos en Kamin y luego están detrás de ti. Porque para el ruso, el problema es el tiempo. Porque hay una sola carta, que es Elizabeth, del destino, que a partir del turno 10 podría aparecer de nada y te pasas de donde estás, se muere la zarina y se barren todos los rusos instantáneamente. O sea que tú puedes ir muy, muy bien, estás a punto de ganar y otra vez Tienes se muchísimas quitan de la partida. cartas y todas esas cartas pues no te valen para nada porque las tienes que devolver al mazo. O sea que el ruso, la sensación que da es que es una carrera, es un sprint, que tiene que ir capturando. Entonces, para el prusiano aprovecha esto, pues haciéndole dar marchas arriba abajo y, intentando ganar en combates que luego le deja, por ejemplo, con un hueco de un turno o 2 cuando el ruso no puede atacarle otra vez. Entonces le mandas a 4 a 5, que elegir 3 puntos solamente, o le mandas una pequeña retirada y luego el prusiano mismo se esconde para no permitir al ruso de insistir. O sea que tic-tac, 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 los turnos van pasando y ya sabes que por fin va a petar el ruso. O sea que, Claro. puede ser en el turno 23. Si el ruso, si tiene la suerte de aguantar la partida, se transforma en un enemigo temible, porque sigue robando 4, 4, 4, 4, y el prusiano empieza con 7 cartas, y esto puede bajar a 5 y luego a 4. Entonces tú puedes tener un enemigo que roba la misma cantidad de cartas que tú, y sigue allí, claro, en este momento va a estar con la espada de Damocles, porque cada turno que pasa se revela una carta del destino y puede ser la carta del ruso. Pero claro, si está también a punto de ganar, entonces se dan muy a menudo esta sensación, porque el ruso se tiene que lanzar al ataque, aunque realmente no quiere, pero si espera un turno, pues se va a morir. O sea que se te ataca ahí insistentemente, arriesgándolo todo. O sea que a menudo los rusos también sufren derrotas terribles, y les mandan a Parla, pero también sobre todo al final, pues pueden ganar bastante a base de simplemente insistir y machacar al prusiano y ganarle, porque el prusiano también se debilita. Claro, aunque sufra una derrota estrepitosa el ruso, es mucho más positivo que no haber hecho nada, no haber gastado el pool de cartas que recibe. Porque si desaparece el ruso de la partida y vuelve solamente como el sueco o como el jugador imperial, pues le interesa haber debilitado algo el prusiano. Si resulta que no ha gastado cartas, pues te encuentras un prusiano hipermusculado al que no va a haber manera de tocarle un pelo. Claro. Sí, la sensación con el ruso, por lo menos cuando juego, es que como que hay prisa, ¿sabes? O sea, nunca piensas que va a durar la partida y el ruso va a salir, la carta de la zarina va a salir en el turno 23. Siempre piensas, va a salir en el 11, en el 10, y eso te mete mucha presión y tienes que hacer cosas, no puedes esperarte o tal. Incluso hay veces que yo he visto partidas que casi sin cartas, intentar Estás seguir atacando, sí. atacando para meterle presión al prusiano, porque el prusiano tú no estás viendo su mano de cartas, pero tampoco le mola mucho gastar muchas cartas. Normalmente, si el prusiano es un jugador veterano, un jugador, digamos, de nacionalidad alemana, va a querer hacer la defensa en sectores. Entonces, contra ti solo va a gastar tréboles. Entonces, si le atacas prácticamente en cualquier otro palo, aunque tú no tengas cartas, normalmente te va a otorgar la victoria. Entonces, tú puedes tomar muchos riesgos. Incluso, y además, por ejemplo, incluso si no tienes trébol, o apenas, pues nadie te obliga a atacar directamente, pues simplemente vas con tu ejército gordo y plantarte en medio del sector, invitar al prusiano de atacar, que subrayar que atacar es mucho más peligroso que defender. ¿Por qué? Porque atacas en tu propio turno y pase lo que pase,
el jugador, el defensor, va a tener su turno antes que ti, antes que tú vuelvas a tener un turno. Entonces, si la retirada es mala para ti, te coloca, por ejemplo, al lado, después de drena tus cartas, te coloca al lado de un sector desde donde puede atacarte en el mismo palo, donde ya vas mal, y él te ataca desde otro sector, desde otro palo. O sea que tú has agotado treble contra treble y luego te retira y te ataca en su turno ahora en corazones contra treble. Entonces ya, desastre. Entonces, pero si estás a la defensa y entonces sufres una derrota que sea de 2 o 3, pues te toca a ti jugar, entonces tú puedes recobrar tus tropas y, digamos, colocarte en una posición mucho más positiva para ti. La desventaja es atacar, perder y sufrir pues, las consecuencias, ¿no? Claro, en este sentido es muy importante, tan importante es dónde atacar como dónde te puedes retirar. Hay muchas veces que los jugadores se empeñan, por ejemplo, en hacer una retirada al otro de 2 porque le pueden meter en una callejón sin salida, por decirlo de alguna manera. Entonces, tienes que... Y al principio, cuando empiezas a jugar, la gente que empieza novata y tal, no conoce estos, pero hay algunos que son muy típicos y siempre está intentando, el prusiano que es ya un poco zorro viejo, intenta meterte en esos sitios para luego, en su turno, intentar rodearte y que no tengas retirada posible, porque si no tienes retirada donde retirarte, nunca puedes retirarte por encima de otra ficha, aunque sea tuya o aliada. Entonces, si te encierra en un sitio, y no tienes escapatoria, pues solo puedes o ganar la batalla o vas a ser eliminado, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que hay que tener siempre en mente cuando vas a atacar, qué posibilidades luego de huida tienes y qué retirada te viene bien. A veces la retirada de uno, que solo perderías uno, no es la mejor, porque te puede dejar en un sitio que te puede rodear. A lo mejor solo tiene 2 salidas y el atacante te va a rodear las 2 salidas que hay. Igual podríamos ilustrar algún sitio en el mapa para que se vea más claramente. Igual Sí, Lo bueno, clásico es Senftenberg. Es Senftenberg ahí en Sajonia. en Sajonia. Sí, se por llama justo la ejemplo, trampa de Senftenberg. Hay que decir realmente, a ver, antes de explicar esto, que globalmente yo le aconsejo siempre al atacante, pues piensa un poco qué quieres conseguir en este combate. Es debilitar al enemigo, no sé qué, no sé cuántos, y luego cuáles pueden ser las consecuencias para ti. O sea que la retirada, digamos, si vas a perder, pues digamos, ¿cuál es la peor retirada que puedes hacer? Un poco más claro. arriba, Alberto. No, pero bueno, Para avanzar. aquí sí, hay, por ejemplo, atacando aquí, imaginaros, ¿vale? No sé si ahí se ve bien de tamaño. Si el austriaco ha atacado aquí, por ejemplo, que ha habido aquí un combate en el turno Sí, austriaco, si el austriaco pierde la batalla y se retira de 1, ¿vale? Pues puede encajonar. le puede encajonar en algún lado. Por ejemplo, aquí hay un No, pero de sitio. ahí se salva, ¿eh? De Bueno, ahí no si hubiera le. otro ejército, bueno, pero bueno, Ah, que bueno, puede vale, vale, ser, vale. Senftenberg es un poco más al norte, está a 3 pasos por de ejemplo aquí, si la batalla es aquí, ¿vale? Una retirada de 2, por ejemplo, pues le puede meter aquí, que sí que le encajona, porque este puede hacer 1, 2, 3 y 4 por carretera mayor, ¿vale? Y el otro va a venir aquí y entonces le encajona. Son situaciones de estas Sí. que hay varios, entonces aquí nunca el austriaco va a querer retirarse de 2, ¿vale? Porque claro, si se retirara el austriaco, pues haría 1 y 2 y se acabó el problema. Pero como el que retira es el que gana la batalla, el que mueve la ficha del perdedor es el que gana la batalla, pues siempre le va a meter en sitios como este que luego le puede encerrar, le puede encajonar, ¿vale? Sería así. Y Igual, obviamente la solución es aceptar una derrota un poco mayor, aunque te sangra Vale. más, espera, pues igual hay alguna pregunta o queréis hacer algún comentario o no. Bueno, si eso levantáis la mano y... no. Vale. Vale, pues sí. esto era un poco el tema que sirve para todos los para todos los bandos de cuándo plantear las retiradas, ¿vale? O sea, de cuando planteas las retiradas, cuando te metes a una batalla, tienes que pensar en si pierdo, por cuánto tengo que perder, ¿vale?
¿Cómo puedo escapar de ahí sin sufrir una eliminación de la ficha, que es lo más, no tanto por el hecho de reponer luego las tropas, sino por el hecho de que la ficha sale en el punto de suministro y tiene que volver a llegar al frente, con lo cual vas a perder 2 o 3 turnos hasta que estás otra vez operativo en donde te interesa. Vale. Pues no sé, ¿queda algo Vale. más que decir con el ruso o pasamos al austriaco? Sí, yo creo que podemos pasar un poco al austriaco, ¿no? Vale. Vale. Alex, ¿empiezas tú? Vale. Venga, habla un poco. Bueno, pues del austriaco, ¿qué podríamos decir? Que al principio del juego tiene prácticamente tantas tropas como el ruso, un montón de generales, son 5, y están concentrados en una zona relativamente pequeña. Entonces, entonces digamos que puede llegar a tener bastante superioridad local. Si consigue apilarse, pues unas 20, yo diría que unas 20 tropas con 3 generales o 16 tropas con 2. Entonces, digamos que las primeras decisiones que tiene que tomar el austriaco, yo en mi caso, si estoy jugando contra un prusiano veterano, en los 3 primeros turnos, antes de que se defina si va a querer hacer la opción ofensiva, que es un caso particular del reglamento, normalmente nadie quiere hacerlo, ¿no? Pero bueno, normalmente Luego hablamos de eso. Sí. Durante los 3 primeros No turnos, solo de la ofensiva, sí. yo Nada más intenté, del ataque clásico. durante los 3 primeros turnos, yo evitaría ponerme a tiro del prusiano, más que porque quiera hacer la opción ofensiva, más que por eso, porque quiera quiera hacerme una derrota bastante estrepitosa. Entonces voy a dejar que tome ese riesgo el jugador ruso, porque es menos catastrófico. Si al ruso le pasa eso que al jugador austriaco. Claro, porque al Entonces, principio la diferencia entre cartas entre el prusiano y el austriaco es bastante importante, ¿no? También hay que tener en cuenta que como el prusiano recibe cartas primero, por ejemplo, en el primer turno recibirá 7 cartas y el austriaco recibirá 5. Pero en el sí, segundo turno, cuando el prusiano puede atacar, va a tener 14 cartas contra contra 5. 5, porque el austriaco, aún no ha recibido sus cartas. Normalmente recibe las cartas cuando va a jugar. Sí. O sea, entonces Ahí hay una siempre va el ventana, prusiano por delante. sí, hay una ventana de oportunidad en la que el prusiano puede estar tentado de meterte un ostión bueno y para meterte un parón durante unos cuantos turnos de la partida. Entonces, igual conviene no arriesgar De eso mucho. se trata realmente. A ver, explico. Al principio de la partida, pues cada tropa vale un punto. Y los austriacos empiezan con 28. Entonces, y 0 cartas. O sea que su tropa vale una fortuna. Y si pierden al principio, porque por la diferencia de cartas, porque si ellos tienen 10, 15 cartas contra los 30 que tiene pues, el prusiano les consigue meter un -8 o -10, ahí tienen 60 puntos de tropa, que son, mira, son 2 rondas de cartas más o menos para reponer las bajas. Entonces entras en un riesgo de sufrir pues una derrota y otra derrota, porque no puedes a la par seguir luchando y reemplazar las bajas. Esto, pues a mediados de la partida ya tienes un mazo de cartas y el prusiano típicamente te está jugando en un solo palo, entonces te sobran cartas por todos los lados, o sea que te puedes arriesgar incluso a perder todo el ejército, y porque tienes 60 puntos y si estás luchando en diamante solamente, pues Sí, tienes 60 puntos en trébol y en picas y... para recomprar he tropas perdido esto. tranquilamente. Sí. Pero al principio tienes esta debilidad. Eso también pasa un poco con los franceses, bueno, con todos realmente, cuando tienen pocas cartas, es que pueden sufrir una derrota importante. El prusiano también, otra opción que tiene, vamos a saltar un poco, contra el francés, es plantarse en picas y resistir. En lugar de hacer la huida constante, pero decir, mira, te meto una derrota, te rompe el ejército al principio y me quedo aquí como con más picas que tú. Y tú tienes que gastar todas tus cartas para reemplazar las bajas.
digamos, y yo justo gano con superioridad directa. Y eso es una cosa que está utilizando Sí, Alex con los prusianos contra es un riesgo Pero para todos los vamos a hablar más jugadores. bien exacto, Sí, para todos los jugadores. vale. Una vez tomada esa decisión, la principal decisión del austriaco es decidir si vas a dirigirte a Silesia o dirigirte a Sajonia. ¿Vale? Porque, bueno, y el tema es dirigirte con prácticamente todas tus piezas. Igual dejas una pieza vigilando al contingente prusiano de Sajonia o de Silesia y el resto se dirigen a la otra región para tener superioridad local, apabullar al prusiano, derrotarle o hacerle huir y conquistar las banderas. Entonces, esas son las decisiones que tiene que tomar. También lo haces un poco en función del prusiano, por dónde está defendiendo o por donde intuyas que tiene un contingente poderoso, pues igual si él ves que por la forma de moverse piensas que igual tiene el contingente fuerte en Silesia, pues igual abandonas Silesia, te diriges con todo a Sajonia para tener ahí una superioridad tal que tus batallas van a ser victorias. Silesia digamos, el territorio azul que se ve, digamos, como tiene la misma forma que Florida, o sea que, digamos, y luego ahí están la mayoría de las banderas de Austria, que está buscando conquistar a Austria. Y luego a la izquierda, un poco separado, porque hay un sector de Treble donde hay pocos objetivos, hay Sajonia, que es un sector de diamantes donde hay un solo objetivo principal austriaco, que es Radeberg, y luego uno o dos que son menores. Sí, que en las Entonces, partidas clásicas, Radeberg suele ser la última bandera que le falta por conseguir al austriaco. Es una forma, dejar por el son final. bastante comunes, sí. Pero bueno, la ventaja de ir a Sajonia es que puedes ayudar a la pieza de la facción imperial que controlas tú, por lo menos al principio del juego, para, si no ganar con ella, por lo menos meterle tal presión al jugador prusiano que no puede obviarla y tenga que dedicar recursos, energía, a contrarrestar la amenaza que representa la pieza imperial. Y yo creo que del austriaco no sé si se puede decir mucho más. Igual evitar las trampas de las retiradas de la zona de Stauffenberg y decidir también, pero eso ya más adelante, si vas a querer ayudar a alguno de los aliados, que igual te le ves que tiene el motor calado y no termina de arrancar, y poco más. Y lo típico a lo mejor es Pues ir a ayudar al francés, ir hacia la zona de Magdeburgo con un ejército de una tropa, por ejemplo. Dos tropas. Bueno, sí, una o dos Lo que tropas. sea. Para poder hacerle gastar al prusiano corazones si llegas por aquí y que esté incómodo en la defensa y no pueda ponerse donde él quiera, tenga que defender en sitios raros y dar Sí, que alguna esté incómodo, oportunidad no al tienes ni francés por qué plantear de poder batalla. atacar. El prusiano, desde luego, no va a tener mucho interés en atacarte, porque sabe que tus corazones te salen por las orejas normalmente. Entonces, si está planteando una defensa típica de corazones contra el francés, picas o diamantes contra el austriaco y contra el ruso tréboles. Entonces no va a atacarte porque no va a querer gastar ese palo contra otro que no sea el francés. Entonces simplemente estando ya estás desequilibrando la balanza un poco hacia el francés. Yo quiero comentar precisamente la sensación que da Austria, que tienes bastante poder, es también la estrategia a largo plazo. Digamos, yo digo la estrategia del pitón. O sea, que tú vas apretando, ganando un pasito aquí, porque tú puedes sí montar un apilamiento de 20 hasta 24, y eso típicamente al principio los prusianos pues están más dispersos, entonces frente a ti pues tendrán 14, entonces tienes una ventaja numérica importante. Entonces atacas utilizando esta ventaja las veces que tú puedas para desgastar en cartas, para compensar la diferencia de cartas hasta que llegues a romperle, pero eso requiere su tiempo. Y además tú te vas tranquilamente porque sabes que vas a durar toda la partida. Los
franceses pueden caer, los rusos pueden caer, puedes estar en el último turno, pase lo que pase. Entonces, estas son tus ventajas, tienes muchas tropas, típicamente también robas cartas, robas casi tanto como el prusiano, y si utilizas estas fuerzas, digamos, en masa, pues normalmente puedes mermar esta diferencia y hacerle una presión creciente. Pues precisamente al principio tienes esta debilidad, que ellos tienen 30 cartas y tú tienes 15 o menos, pero pasado un momento, pues incluso cuando él tiene más cartas en un palo, no te va a atacar, porque no le interesa pagar la diferencia. Y como hemos comentado, es arriesgado atacar, porque puedes luego perder, y a diferencia de todos, el prusiano, si tiene un descalabro importante, puede llegar a ser fatal. El austriaco, precisamente, a mediados de la partida para arriba, puede perder toda la tropa y alegremente comprarles todos. Incluso en 2 turnos ya está otra vez en el frente con un ejército igual de grande. El prusiano, pues mientras tanto, pues va gestionando sus fuerzas menguantes, y si le metes una hostia de esto, pues se queda sin fuerza. Sí, así es. Vale. Pues básicamente antes de empezar Comenta un poco comenta un poco los pequeños, el sueco y claro, el es lo que iba a italiano. decir, que antes de empezar con el prusiano, que ya sería un poco el último, están el sueco que está al norte y que controla el ruso, y el imperio que controla al principio el austriaco y luego pasará a manos francesas o rusas, depende de quién se vaya antes del juego. Y la sensación de la gente que empieza a jugar es que estos países reciben solo una carta por turno. Tienen un ejército y tienen pocas tropas. Entonces, como de que no van a poder hacer nada. Efectivamente, en los primeros turnos, lo que hay que hacer es aprender a contar hasta 3 o 4 y mantenerte a más distancia de eso, ¿vale? Y intentar ir ahorrando, porque va a llegar un momento que yo es una de las cosas que más tarde en ver en el juego que yo decía, esto es imposible, al final nunca pueden hacer nada. Pero va a llegar a partir de la mitad de la partida, donde van a tener 10, 12 cartas, si has tenido un poco de suerte y se te han juntado en cierto palo que, que te puede ayudar o dar un susto al prusiano, o más que nada que le vas a atacar cuando menos se lo espere, más hacia el final de la partida que desde la mitad al final, ¿vale? Pero Incluso si pueden lo, ser cartas altas, pueden ser cartas claro, altas. te pueden venir cartas altas que le va a hacer gastar al prusiano mucho, cuando menos le interesa, porque ya va a estar, al final de la partida va a estar apurado de cartas y a lo mejor gastarse un 12, pues sí, se lo puede gastar, pero no lo va a emplear contra otro de los enemigos que parecen más peligrosos en principio. Entonces, la idea aquí sería un poco conservarlo y no hacer un Sí, ataque en cuanto tengas sí. 2 cartas del mismo palo, intentar hacer un ataque, porque al principio de la partida el prusiano no le va a hacer mella ese ataque, lo va a reponer y sí, le va a hacer algo, pero va a ser una china en el camino. Sin embargo, cuanto más avance la partida, este ataque va a representar un problema mayor para el prusiano. Normalmente el jugador Y prusiano de lo que está incentivado nada más comenzar la partida es de tener que atacar a alguno de las facciones, es atacar a la facción sueca y a la facción imperial, porque son las más débiles. Tiene prácticamente segura una victoria aplastante, aplastante con mayúsculas, por poco coste, con consecuencias importantes, porque si le volatiliza alguno de esos ejércitos, al imperial o al sueco, recomprar la tropa le va a costar unos recursos que no tiene, al contrario que al resto de facciones, que reciben más de una carta por turno, y entonces es relativamente fácil volver a estar otra vez en funcionamiento. Para el imperial y el exactamente. sueco es complicado recomprar tropa, porque a lo mejor con la única carta que está robando cada turno es una carta pequeña, no te dan los puntos, o te dan los puntos de una manera poco óptima. Por ejemplo, tengo solo 2 cartas de 9, y entonces, ¿qué hago? Si solo necesito comprar un ejército, pues me estoy gastando una carta de 9, no me dan las vueltas, no me devuelven 3 puntos que sobran, y he gastado una carta de 9. De las pocas que Y tienes, además, claro. a lo mejor es un palo que no te quieres gastar. Ese O es el sea, problema. son El unos problema problemas es que no tienen, que cada, en principio no tienen los otros jugadores, no tienen las otras facciones. Claro. Y eso le puede mermar en la partida del medio. O sea,
a mediados de la partida, al final de la partida para esas facciones. No como el vino, Y va la táctica mejorando. realmente, o la estrategia, mejor dicho, la estrategia óptima es para la gran potencia que controle estos menores, el ruso en el caso del sueco, es hacer pantalla. O sea que si el prusiano típicamente se ha defendido en trébol, pues también defiende, cubre los objetivos suecos. Eso es la desventaja de defender en otros sitios para el prusiano. Pero si está defendiendo ahí, pues lo que puede hacer el jugador ruso es atacar ahí para mermar la defensa, echar fuera de la zona o alejarles un poco para dejar pasar al sueco. Porque tiene, digamos, 4 objetivos principales que si Sí. consigue estos 5, pero 5 objetivos principales, si consigue estos 5 y se muere la zarina, el jugador Elizabeth gana por el control del sueco. Pero el último está aquí al norte, el Kamen, entonces eso es lo más complicado. Entonces los suecos avanzan, digamos, muy cautelosamente, evitan combate, pero van ahí con el terreno poco a poco, la guerra de la hormiga, y luego cuando llega el momento álgido, pues igual, justo, son los 4 cartas de trébol que tienen ahí son decisivos. Entonces ya, ellos pueden justo a partir del turno 14, por ejemplo, enfrentarte en un combate solo contra el prusiano con opciones de hacerle verdadero daño o ganar la partida. Otro tanto pasa en Sajonia, si el imperio se va avanzando, va poco a poco conquistando banderas, o sea que cada vez más es más cerca de la victoria, y evita eliminarse, pues se transforma en una verdadera amenaza. Y luego, pues el austriaco también, una de sus estrategias puede ser, pues abandono el ataque en Silesia, simplemente mantengo pues una guarnición para impedir que los prusianos vengan en fuerza, y me concentro en Sajonia, donde solo hay una bandera importante austriaca, pero hay la masa de las banderas imperiales. Entonces utilizo pues mis fuerzas gordas austriacas para hacer pantalla, para evitar o para alejar a los prusianos, porque los prusianos defienden las banderas imperiales y el imperio, sin combatir, detrás de ellos va comiendo el terreno. Y eso también con el nuevo barajeo, que no hemos comentado, pero el imperio pues sigue en manos del austriaco típicamente un turno más. O sea que tiene 14, 15 turnos de promedio, o sea que te puede salir rana, pero te puede ser 20 turnos. Entonces, digamos, opta por una victoria imperial, porque Austria puede ganar si gana el imperio. Al principio, quien controla el principio de la partida, Austria controla el imperio. Si cae Francia o cae Rusia y Suecia, pues el control del imperio cambia a este jugador para mantener todos los jugadores al final de la partida. Sí, por esta y razón, en este momento, pues lo que pasa a veces es que los jugadores que llevan a la facción austriaca están incentivados a estrellar la pieza imperial para dejarlas sin posibilidades cuando cambie de jugador. Claro, nosotros opinamos que eso es un grave error. Claro, eso es cortarte una mano para fastidiar al otro, ¿sabes? Bueno, No, pero son no cosas sé. que pasan, o sea, Ya. una cosa a considerar. Sí, a veces Hay pasa, gente es que verdad. piensa así, Sí, pero yo sí. pienso al revés. O sea que incluso cuando tú estás a punto de ganar con el imperio y pierdes el control del imperio, hay mala suerte, pero en este momento no hay que siempre abandonarles, porque representa una amenaza que es el problema del prusiano. Y cada problema que tiene el prusiano es una ventaja para ti. Sí. La motivación es que alguien tiene la motivación de ganar y cumpliendo esa motivación te va a ayudar a ti porque va a atacar a tu enemigo directamente. Sería un poco... Muy bien, vale, pues serían los menores y ya pasamos para terminar con Prusia, ¿vale? Prusia, podemos hablar un poco de la estrategia tradicional y luego, si eso, perdona, Alex, que yo creo que es el experto en ofensivas, pues que nos cuente un poco cómo lo ve él. Guy, cuentas tú un poco la estrategia general o clásica, por decirlo de alguna manera. La clásica es una defensa por sectores. Hemos comentado que el prusiano es más fuerte individualmente contra sus enemigos, o sea que tiene más trébol que el ruso, más corazones que el francés, típicamente, ¿no? A base de robar más cartas. Y por lo tanto, pues, Dios, una de las opciones de la clásica es te plantas en la zona de Kamen, que en trébol contra los rusos,
¿Por qué? Porque hay algunas ciudades que cubren bastante objetivos. Recuerda que defiendes a una distancia de 3. Entonces, si antes, después de la batalla, tú estás todavía a 3 de distancia de un objetivo que están intentando conquistar el enemigo, pues lo mantienes. Entonces, hay zonas donde está en trébol, estás también en tu propio país, que es muy importante porque ahí estás suministrado, no necesitas depender de un tren de suministro para sobrevivir. Sí. Y luego, pues puedes aceptar una pequeña retirada si hace falta. Entonces, y además cubre bastante objetivos. Entonces, si te echan por un lado, pues mantienes algunos de los objetivos. No está todo jugado a una sola carta, como pasa, por ejemplo, con los austriacos en Radeberg. Si pierdes Radeberg, has perdido Radeberg y ya está. Esas son las dos razones. Luego hay otras dos más importantes, que es que también estás defendiendo contra el sueco, y una última sería que estás difiriendo el ataque final de los rusos. Los rusos tienen que comer mucho terreno hasta llegar desde sus bases de inicio, de setup, hasta Kamin. Entonces, mientras tanto, tú ya tienes más sí. Bueno, tienes más visualización de cómo va a ir la partida. Está lejos del austriaco. Sí, esa quinta también es importante. Es importante, sí. Si te defendes más al sur, en la zona de corazones, pues o bien por derrotas o por el interés también del austriaco, pues te pueden mandar también a interferir directamente. Sí. Entonces, un poco más al sur. Espera, esto que se aplica en el caso del ruso, esto que has estas 5 razones que se aplican en el caso del ruso, también en cierto modo se aplican en el caso de francés en la zona de Magdeburgo. Sí, la única diferencia es que el austriaco tiene un interés de ir cerca de Magdeburgo si está intentando ganar con el imperio. En la zona de Magdeburgo, un poco más al sur, hay objetivos del ejército que se pueden defender a la par que se defienden los objetivos franceses. Entonces, solo el imperio no puede entrar realmente, tiene pocas posibilidades. Pero claro, espaldado por el austriaco, pues puede abrir camino, incluso, y además el austriaco allí puede hacer una doble función, puede fastidiar a los defensores de los objetivos franceses a la par que va intentando ayudar al imperio a conquistar los suyos. En todo caso, el prusiano, luego al principio, realmente tiene su enemigo más peligroso es el austriaco, obviamente. Tiene 5 ejércitos, tiene más tropa. No, perdón, tiene 30 tropas, no 28, he dicho antes 30. Y luego tiene 5 cartas por turno. Entonces ya puede formar un triple apiliamiento que es muy peligroso o hacer muchas otras tácticas. Por ejemplo, dispersarse para conquistar el terreno muy rápidamente. Entonces, ¿dónde está dónde mejor defender? Pues realmente hay dos zonas principales. Aunque siempre en Friedrich, lo bueno de Friedrich es que no hay una solución perfecta a absolutamente nada. Y hay nuevas estrategias por descubrir todavía. Es que eso lo hemos visto, lo voy a explicar un poco a Alex. Pero, por ejemplo, en Silesia, recién conquistado esta zona azul muy gordo, hay en picas y luego en diamantes hay 2 zonas donde tú estás en casa, estás cubriendo muchos objetivos y desde un mismo palo. Entonces, y además no estás demasiado lejos de Berlín, entonces te pueden mandar refuerzos si te organizas bien. Entonces, si te plantas, por ejemplo, en la zona de Breslau, y digamos, en esta zona pues hay 2 o 3 sitios donde cubres hasta 5, 6, 7 objetivos y además hay bastantes salidas, o sea que puedes aceptar pequeñas derrotas si hace falta o plantarte y decidir que vas a defender a ultranza. Luego la otra zona es en Sajonia. Sajonia tiene la ventaja de que defiende también contra el imperio, porque el imperio, como hemos comentado, puede llegar a ser bastante peligroso a partir de la segunda mitad de la partida. Y luego, pues, el problema, como puedes ver, es Sajonia, es territorio conquistado. O sea que no estás en casa. Dependes para sobrevivir de un tren de suministro, que es vulnerable a que lo ataquen, ¿no? Y además, pues, justo, tienes la ventaja que estás al lado de Berlín,
Pero, digamos, si te colocas ahí fuerte, probablemente los austriacos van a derrotarte en Silesia, que puede ser bastante desmoralizante, porque conquistan, digamos, todas las banderas menos una. Y luego justo tienes que aferrarte a Radebergo como sea. Y esto también crea pues, situaciones ya, de cierta tensión, porque claro, ellos luego cuando te tienen ahí acorralado, pues están todas las piedras blancas machacándote como puedan y tú tienes que ganar todas las veces. No puedes aceptar una retirada más de la más mínima. Y claro, entonces no puedes aceptar una derrota de 4, por ejemplo, porque te ganan la partida de inmediato. O sea, y al principio pues tenéis que escoger realmente entre estas dos grandes opciones, defender fuertemente en Silesia o fuertemente en Sajonia. Si intentes lo que hice yo en mi primera partida, digamos, una cosa equitativa, pues tienes lo peor de los mundos, porque defiendes más bien en un lado, pero te mantienen y mientras te machacan todavía peor en el otro lado. Sí, Efectivamente. tenemos una pregunta de uno de los participantes. A ver, chicos, tengo el juego, me introdujo Ramón Wargamer durante las Bellota. En la pandemia jugué en la web del juego, pero desde la pandemia no he jugado. Bueno, ¿con quién se puede jugar? Pregunta, pues nada. Claudio, se puede jugar. Hay un programa que es el Rally de Troops que se juega a través de internet y ahí no. Bueno, eso lo podemos comentar luego. Pero bueno, Sí. no habría problema. El programa está muy bien, es muy funcional y Yo creo que se abrió hace Sí, como sí, vive. con 6 meses o así se abrió ¿Dónde vives, el Mario? programa, porque la opción que había antes era una plataforma que había online, pero no era muy ágil para jugar y tal, y no era muy interesante. Y ahora en Rally de Troops, tanto en partidas en vivo como en jugando turno a turno, como se puede jugar desde móvil y tal, es una cosa que ha generado muchas partidas en estos últimos meses. bueno, Friedrich o María, la pregunta clásica. Yo, Frederick, sin duda. A Pero yo creo que va un poco en estilos de vamos a ver. juegos. Vale. Normalmente, yo creo que de la gente con la que hablo, a más gente le gusta el María. María, digamos que aunque las mecánicas son parecidas, tienen matices suficientes para hacer juegos totalmente distintos. Y de hecho son muy distintos, porque María es como más diplomático y el Frederick es más como no se puede Más hablar, no puedes militar. coordinar, es más de pegar Más al otro cerebral, sí, si quieres. sin negociar, ¿vale? Como más, vale. Hay gustos. Yo, para mí, sin duda, el Frederick. Para mí, el María está bien para cuando has quedado para jugar al Frederick. Si te has quedado 3, no tiene ningún juego de 3 y hay alguien que se opone a jugar al Frederick entre 3. Entonces, el María es la mejor opción. Bien dicho, Ya bien creo dicho. que queda clara mi postura. A vosotros os gusta un Yo, poquito más el María, ¿no? Si lo queréis defender un poquito, vale, suficiente. a Eh, mí me gustan los dos por igual, casi. Me gusta, son totalmente distintos, como bien has dicho tú, por una serie de razones, pequeños cambios en las reglas y, digamos, por la propia dinámica del juego, ¿no? Pero el freeride representa un reto, digamos, intelectual y un esfuerzo psicológico que está ausente de María y tampoco hay campeonatos en María de momento, porque es complicado, digamos, movilizar a 3 bandos, no sé qué, no sé cuántos. O sea, Sobre todo tienes también ya la problemas lengua, ¿no? técnicos. Porque al ser tan diplomático, la carga Ah, sí, porque diplomática entonces se trata también. de negociar y Ah, digamos, justo en nuestro grupo también tenemos gente muy cuca porque te cumplen con la condición, pero claro, no han hecho lo que querías en absoluto, pero sí, sí, técnicamente han cumplido. Hijos de puta. Sí, sí, le he atacado, pero bueno, te retiraste sin desgastarle. Sí, sí, me le ataqué. En este plan, ¿no? y da Entonces, más. eso también, a nivel lúdico, María, pues sí, sí, tiene sus pluses, ¿no? Sí, tiene bastantes seguidores. Ya digo, yo, la mayoría de la gente con la que hablo intentando convencerles para que jueguen al Frederick, me acaban rebatiendo que el María es mejor y bueno, no les puedo sacar de su error. En fin, vale. Esa era una de las cosas que teníamos también para el final, un poco comparar los dos juegos y tal.
yo creo que ya lo que nos queda es comentar un poco la opción ofensiva, que yo creo que es una de esas cosas que un juego que tiene, bueno, no sé qué años tiene, 18 años o Sí, 20 fácil, años, fácil. ¿vale? Sí, Eh, el hay- del 4 creo que es. Claro, pues unos 20 años, ¿vale? Pues los jugadores siguen intentando buscar cosas originales que sorprendan a los demás y hay movimientos continuos de repente alguien inicia una estrategia y dices, pues puede ser buena, hasta que también un poco la sorpresa a veces, cuando inicias una estrategia nueva o a veces una estrategia que no se ha hecho anteriormente, pues los jugadores a veces les pilla de sorpresa, no saben cómo defender eso hasta que aparece una contraestrategia, por decirlo de alguna manera. Se ve cierta evolución en la forma en la forma de jugar, ¿vale? Porque Sí, depende mucho también de los incluso jugadores. modas. Yo, Podemos hablar yo de Moda, modas. propongo que yo explique un poco cómo es la ofensiva en sí, ¿vale? y Sí. cómo también se puntúa en los campeonatos, un par de puntos, en 2 minutos acabo, y luego Alex va a explicar, digamos, que él es el maestro, digamos. Bueno, Pues a tira. ver, hemos hablado realmente de la defensa, digamos, de la victoria Bueno, defensiva de perdona, prusianos, una porque cosa hay de cartas decir, una cosa decir que incluso el diseñador es una cosa que tiene abierta en cada campeonato en el que coincidimos con él. Lo típico es en las cervezas del final del campeonato, es hablar de cómo igual reajustar la opción ofensiva, pero es complicado, es complicado. Claro, porque la opción ofensiva, ahora explicamos lo que es, realmente representaría, digamos, por lo menos yo lo veo así, lo que Un ocurrió what if, históricamente. representa un what if. Pero representa lo que ocurrió históricamente. O sea, Federico presiona desde Exactamente, el principio. Claro. históricamente, pues Entonces, Federico invadió Bohemia claro. y Entonces, luego fracasó. yo creo que la Pero idea del digamos, diseñador es decir, ¿por qué esta estrategia no se usa en partidas? Porque normalmente el jugador prusiano prefiere defender que utilizar la acción ofensiva. Entonces, yo creo que está buscando como porque es muy formas arriesgado. de promocionar esa historia. Cuenta un poco lo que es la acción ofensiva, si quieres, Guy. Vale, pues hemos comentado realmente de la defensa por sectores, porque a ver, el prusiano gana cuando se agota el mazo o cuando llega a un punto en la maza del destino, justo a izquierda, arriba de izquierda, pues se coloca un mazo de 18 cartas que tienen eventos. 12 son menores, que afectan muy poco o nada, digamos, el curso de la partida, pero 6 son importantes. Y de estos 6, 4 eliminan progresivamente a los aliados, a Francia y luego a Rusia y Suecia. Si estos 4 caen y Prusia sigue en pie, ha ganado la partida. Entonces, la mayoría de las partidas se ganan por forma defensiva, entonces agotando el tiempo. Entonces, Federico pues intenta aguantar, aceptar derrotas, no sé qué, no sé cuántos, hace lo que pueda para aferrarse al terreno con lo Sí, poco que le queda, ¿no? sí. Pero al Cuando principio de la dices que partida, se como hemos ganan la comentado, mayor parte, cuando dices que se ganan la mayor parte de las partidas así, lo que quieres decir que se ganan el 99,99% de las partidas. Sí, sí. Ujú. Exactamente. Pero justo en el mapa también, en la parte de blanco, que es Bohemia, Moravia, pues hay objetivos prusianos. Entonces, esto le permite también a Prusia ganar por forma activa, invadiendo en el territorio austriaco y conquistando las banderas. Se conquista los suyos propios por los aliados, ¿no? Y para hacerlo, en el turno 3, antes de mover cualquier ficha, o sea que muy al principio de la partida, cuando ya solamente tienen 21 cartas robadas, tiene que decidir si lanza la ofensiva. Entonces, si lanza la ofensiva, tiene que apartar una carta de cualquier valor que deja, digamos, expuesto ahí en una esquina, y esto le permite de seguir conquistando banderas. Si no hace esto, pues cualquier bandera que ya haya conquistado, pues se elimina de la partida y se acabó, no hay ofensiva. En el caso de que haya ofensiva, si llega a conquistar 14 banderas, las 14 que se ven allí, pues gana de forma fulminante. O sea que normalmente los aliados ganan, se termina la ronda y puede haber varios aliados que ganan a la vez. Para ganar Prusia de esto, pues en el turno que haya conquistado los 14 banderas de golpe, o estén todo controladas, ha ganado. ¡Pum! Se acaba la partida. Los aliados no tienen respuesta en este turno. ¿Y en principio te da más Luego, puntos o cómo?
A ver, luego, si yo estoy explicando lo que es la forma normal dentro de las reglas y luego lo que hacemos en los campeonatos. Y luego, para parar la ofensiva, pues hay varias maneras. El austriaco tiene que pararle o bien metiéndolo en una derrota de -3 o peor, o dejando morir uno de sus ejércitos por inanición, por falta de suministro, porque Del obviamente ejército si está dentro de Bohemia, un ejército prusiano, si un ejército prusiano cae por inanición, o sea, por 2 turnos sin suministro, por debajo de la línea 5, que realmente es Bohemia, es la parte blanca de esta. En este caso, es como tarjeta amarilla. Y luego, tarjeta roja es que cuando salga una de las otras cartas de destino, hay 2 cartas de destino mayores que reducen la mano que roba, las cartas que roba Prusia. Baja de 7 a 5, luego 5 a 4. Entonces, si cae uno de estos o ya ha caído y se cumple la segunda condición, pues Prusia se queda sin gas para seguir. O sea, se para la ofensiva, se puntúa en este momento en los campeonatos y se sigue con la partida. Y a partir de este momento, si no ha ganado con la ofensiva, pues puede ganar a la defensiva. Ahora, una regla muy importante, aunque no voy a explicar las diferencias, dentro de esto, si lanza la ofensiva, el austriaco tiene la opción de quitar 4 banderas de los que necesita para ganar. Eso sí, tiene que controlar algo en Sajonia, pero si cumple con esto, digamos, en lugar de llegar, digamos, a 16 banderas y llega a 12 y decir, mira, 12 más esos 4 que vienen gratis y he ganado, gracias. Entonces hay riesgos para el prusiano también si lanza la ofensiva. En los campeonatos se puntúa un poco de forma distinta. Digamos, típicamente en los campeonatos va por territorios. Y en nuestro campeonato en España, si gana con la ofensiva, le damos 13 puntos directos. Típicamente, si ganas a la defensiva o ganas como aliado, ganas 12 puntos. Pero entonces intentamos dar aliciente. En Alemania y creo que en Reino Unido también la ofensiva se puntúa un poco de forma distinta. Creo que ganas 12 puntos y ganas. Y luego si se para la ofensiva, pues se calcula en función de la cantidad de banderas que ocupas en este momento. Y Dios, hay ligeras diferencias en los campeonatos. Y luego, pues Alex nos va a explicar, digamos, sus experiencias y cómo ha ganado varias veces con la ofensiva, una vez en campeonato también, y justo los variantes. Sí. Pues, a ver, yo, ¿por qué me lanzo a este berenjenal de la ofensiva? Pues en mi caso, que no soy un jugador demasiado defensivo. No me gusta mucho contemporizar o hacer la típica estrategia del -1, que bueno, que al final acabas utilizando, pero no de forma sistemática como hacen algunos jugadores alemanes. ¿Vale? Entonces, ¿yo por qué uso la estrategia ofensiva? Pues porque me permite cumplir varios objetivos. Uno de los objetivos es imponer respeto al resto de jugadores, sobre todo si hay algún novato. Si le metes en los primeros turnos de la partida una derrota catastrófica, eso le va a inhibir de hacer ataques a ultranza. Contra jugadores veteranos pasa otra cosa, que igual esperan que hagas una defensa clásica y entonces le pillas con los pantalones bajados, dicho así. Luego, terceramente, te permite conseguir una ventaja al principio y que vas a poder a lo mejor explotar. ¿Vale? La Entonces, ventaja te digamos que refieres en diferencia de cartas, si le haces sí, diferencia de atacar cartas. y tiene Sí. que reponer tropas, el austriaco, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Sí, eso en las cartas. Y luego, posiblemente, en posición en el mapa. Le has desorganizado, tú has ocupado una posición central en la cual igual estás evitando que junte sus tropas. Entonces, estás justo en medio de 2 apilamientos suyos que no puede juntar porque tú estás en medio en posición ventajosa y entonces le impidas, por ejemplo, en el caso del jugador austriaco, que haga el típico apelamento de 24 tropas
para irte mermando a cada turno que pasa. Luego también estás cumpliendo conseguir juntar tus contingentes de Silesia con el contingente de Sajonia, para así tú conseguir el triple apelamiento de 20 o más tropas. Si lo haces de una forma más tímida, o sea, haciendo la apertura para la defensa clásica, tienes la dificultad de conseguir reunir a tus dos contingentes. Los reunirías intentando pasar por la zona de tréboles, pero en la zona de tréboles te puede interceptar alguna de las piezas del austriaco que haya avanzado. Entonces vas a intercambiar tus tréboles contra los tréboles o corazones del jugador austriaco, cosa que no te conviene. Entonces yo con este método agresivo, pues aparte de meterle un susto, de meterle en inferioridad, pues evito eso. Luego, una vez hecho esto, llegamos al turno 3, en el cual tengo que decidir si pago el precio. Una carta, ¿no? El precio del piso, de la entrada al piso, con una carta de al menos valor 2. Entonces, si no lo hago y no hago la opción ofensiva, podría continuar en esta vía con una opción ofensiva chica. Digamos que sería la opción ofensiva chica, no la opción ofensiva grande. Esta opción ofensiva chica, digamos que ya no conquisto terreno, pero intento seguir debilitando al austriaco, me enfoco en el austriaco para conseguir ese diferencial y bueno, así le tengo controlado. Le tengo controlado al jugador austriaco y en menor medida al imperial. Volvemos a la ofensiva, a la opción ofensiva grande. Bueno, pues una vez ya me lanzo a ella, previamente tengo que haber hecho el setup con una mayoría de tropas enfocadas en el jugador austriaco. Prácticamente todas las tropas tienen que estar con el jugador austriaco y luego algunos de los generales que están fuera de ese ámbito dirigirlo a la conquista. Normalmente una de las piezas que se dirige contra el jugador contra la facción imperial, luego la desvías para tomar las banderas que están por ahí. Luego también los trenes de suministro conviene moverlos a máximo, porque los trenes de suministro, luego algunos de ellos van a ocupar algunas de las zonas donde se recompran los generales austriacos para clavárselos e impedir que te broten ahí, que te broten solo en algún sitio en el cual tú vas a poner una de tus piezas para que en cuanto salgan volatilizársela. Entonces, bueno, pues esas son los movimientos que tienes que ejecutar con mucho cuidado, con mucha vulnerabilidad, para ponerte en disposición de tener algunas posibilidades en la opción ofensiva. Como antes ha dicho Guy, por el tema del reglamento, la opción ofensiva entraña muchos riesgos y vulnerabilidades. Pero bueno, si les pillas con los pantalones bajados, otra de las condiciones necesarias para que la opción ofensiva sea suficiente, igual le tienes que haber metido, a la vez que al jugador austriaco, haberle metido algún susto a alguna de las otras facciones, a la facción rusa o a la facción francesa, porque si no lo haces, ellos van a mover sus piezas al óptimo de movimiento, que son 3 espacios, y entonces moviendo todo el rato 3 espacios se te plantan en tu zona, digamos, de última defensa, en Camin o en Magdeburgo, se te van a plantar en relativamente pocos turnos y entonces con una... Te van a dar mucha guerra ahí, ¿no? Te van a dar mucha guerra y tú no vas a poder perder esas batallas, porque igual es la última bandera que estás defendiendo. Entonces también tienes que dedicar algún tipo de recurso contra esos jugadores.
o por lo menos para mantener la incertidumbre. Mantener la incertidumbre en este juego es muy importante, porque ellos no conocen tus cartas, tú no conoces las suyas y no conocen tus intenciones. Entonces, con la opción ofensiva la ejecutes de forma grande o de forma chica, tú estás manteniendo bastante incertidumbre, de una manera tal que a lo mejor el jugador contrario se cree que estás haciendo cualquier cosa para impedirle ganar a él específicamente. Entonces, él va a inhibir mucho sus posibilidades de movimiento, sus posibilidades de amenaza, para contrarrestar eso. Entonces, a ti eso ya simplemente te da mucho ganado, te da mucho ganado. Yo la opción ofensiva la verdad es que me parece muy arriesgada, pero sí que veo interesante esto que dices tú de no lanzar una ofensiva a muerte, sino que a veces también la opción que tú llamas la ofensiva chica, Una la ofensiva fake. ofensiva chica, sí, es como que por lo menos estás planteando una partida que nadie se había planteado cuando empezó la partida, ¿sabes? Entonces, probablemente el despliegue que haya hecho será para una defensa clásica y tenga que reajustar, eso le lleve tiempo y tal, pero a mí Tiene riesgos, me da mucho miedo. tiene riesgos, tiene riesgos. Sí, Bueno, Carlos Muy pregunta, arriesgado, porque Carlos pregunta que al hacer la opción ofensiva y centrarte contra el austriaco, que los demás frentes quedan muy expuestos, ¿no? sí, por supuesto. eso sí, eso es uno de los riesgos, obviamente, porque claro, los rusos sobre todo son peligrosos, porque Claro, típicamente los georgianos contra el francés pueden mantenerle, digamos, en jaque bastante bien. Pero los rusos, obviamente, porque si optas por la ofensiva, digamos, a lo grande, típicamente tus 32 tropas, pues has metido 20 muchos ahí frente a los austriacos para tener no estar inferiores numérica, lo cual queda muy poco para defender los demás. Y obviamente cuando los rusos se dan cuenta de que tienen enfrente, en lugar de los 7, 8, 9 tropas, que es lo típico, solamente tienen 4, pues te van a atacar todavía más agresivamente. claro. Por eso de lo que decía Alex es importante de si decides hacer esta estrategia, pues dar un susto en algún momento, cuanto antes mejor, porque te va a ser más fácil y vas a tener más ventaja de cartas al principio de la partida, o al ruso o al francés, o a los dos a poder ser, ¿no? Sí, si es a los dos, pues mejor. Luego eso también tiene otra ventaja, que si les metes un susto suficientemente importante, van a tener que recomprar tropas, entonces van a gastar cartas de algún palo. Entonces eso a ti, a mitad de la partida, al final de la partida, como han gastado en esos palos, eso te va a permitir de pasar de una defensa clásica a una defensa heterodoxa, porque a lo mejor lo necesitas. Igual quieres defender en diamantes contra el austriaco finalmente, pero los diamantes no te llegan, le están llegando al austriaco y tienes que cambiar de palo. Entonces, como a lo mejor ha gastado el austriaco muchas picas en recomprar tropa o muchos tréboles, pues te cambias de palo y te plantas ahí y a ver cómo te echa, por ejemplo. Claro. Esto toca otro tema también, como justo el problema del prusiano es que tiene muchas tareas y que tienes que estar al tanto. Entonces es muy importante, no puedes apuntar lo que se ha gastado, para tener una idea de que cuántas cartas todavía le quedan. Justo el método de cartas está delante de cada jugador, entonces lo puedes ver, pero dentro de esto obviamente no sabes qué cartas tiene. Entonces, por ejemplo, como acabo de comentar Alex, tú te das cuenta de que el austriaco está gastando mucho en picas para comprar tropas, pues y si tu mano de picas, aunque no esté muy fuerte, pues dices, pues ya, probablemente tengo más que ahora. Entonces puedes cambiar, digamos, tienes que seguir un poco lo que están haciendo los demás para, digamos, sacar mejor provecho, obviamente. Tienes que ser Pero flexible claro, en todas las estrategias que hagas. Estoy, el prusiano tiene un montón de tareas, ese es el problema, eso es el Claro. estrés psicológico que sufre, que tiene que estar pendiente de muchísimas cosas y no puede permitirse realmente pues, perder de forma, digamos, dramática en ningún sitio. Perder esto, constantemente sí, pero por lo mínimo. esto igual nos puede llevar de la opción ofensiva a pasar ahora al tema de algunas prácticas de buen sentido. Por ejemplo, en el tema de las cartas que se roban por turno, ¿cuál sería una mano media en cuanto a puntos? ¿Qué podríamos decir sobre eso?
Pues, a ver, las cartas van de 2 a 13 y luego hay reservas. Entonces, cada carta más o menos, eso también es el cálculo que hacía Anton Tella, vale 7 puntos. Y si tú tienes un mazo de cartas que tú estimas que el enemigo tiene 40 cartas, pues obviamente tiene más o menos 10 de cada palo. Entonces tendrás 70 puntos en cada palo. Entonces tú puedes también mirar un poco lo que tienes tú, contar tus puntos y comparar. Esto en el caso Y del está prusiano, pendiente. porque los otros reciben menos puntos de carta, igual les pueden llegar manos más extremas en uno u otro sentido, de cartas altas o de cartas bajas. Entonces tienen menos flexibilidad que el prusiano, porque en principio, por tener estadísticamente más posibilidades, está más balanceado en cuanto a los puntos de carta que Sí. recibe, ¿no? Y además, pues tú sabes, como prusiano, por ejemplo, realmente las cartas que no robas tú han robado a los demás. O sea que si Claro, tú muy entras al importante. principio una mano de cartas muy bajas, tú sabes que dónde están las reservas, pues tus enemigos las tienen, ¿no? O sea que eso también puede ser dramático. Y además También eso es una de las cosas que... también estás viendo las cartas del hanoveriano, entonces eso te da una idea de qué cartas tienen los otros. Tienes 9 cartas y justo eso es más que ningún otro jugador también. Entonces tienes más, digamos, inteligencia sobre las cartas, pero lo dicho. Y eso también es otro riesgo de la ofensiva al principio, porque tienes que lanzarte cuando no sabes muy poco sobre las cartas que van a venir. Son 5 mazos, que son 250 cartas, y tú has visto, pues ya, veintitantos. O sea que no sabes, el futuro es muy incierto, no sabes lo que te va a venir, y sobre todo si te has preparado para la ofensiva y luego te vienen cartas bajas, te puedes incluso arriesgar, aunque tengas más cartas que el austriaco, que él ha tenido la gran suerte de donde le atacas, él tiene pues el 12, el 13 y el 10 y una reserva. O sea que te espera una sorpresa muy desagradable y luego de cual puede ser muy difícil de recuperarte. Oye, ¿qué podemos decir de las reservas? Pues ¿Por qué muchas son cosas, a ver, importantes? ¿Por qué realmente son tiene... importantes? Sí, son oro en paño. Principalmente, la primera cosa que tú tienes una reserva es que no lo tiene el otro. Esto es una cosa, o sea que no hay que gastar las reservas. Mucha gente para conseguir la retirada de -1, pues saca una reserva sin pensárselo. No, incluso una derrota de 4, 5, 6 puede ser mucho más aceptable que gastar una reserva. ¿Por qué? La reserva te permite al prusiano, por ejemplo, aguantar un turno más. O sea que tú quieres, como aliado, quitarle esta opción. Luego, otras opciones, pues lo clásico es esto, que te meten en un apuro y pues te juegan un menos mucho y tú justo no tienes cartas porque te han gastado jugando sobre 0, obligas al otro a jugar carta. Pero las reservas son exentos a esta obligación. Entonces tú puedes tener una lista de reservas, te ponen en 0, y tú luego llegas a un momento que no tienes y dices, pues no tengo, entonces es empate. O ellos intuyen que tienes poco y te meten, en lugar de meter justo en 0, te meten en -10, -12, menos una cosa, y justo con tu reserva puedes, Dios, salvarte del descalabro. Y luego, también, muy importante, para escapar de esta cadena infernal de jugar sobre 0, tú puedes jugar como 1. Una reserva como 1. ¿Por qué? Porque o sea, una carta que puedes jugar como 10 puntos, la vas a jugar como el menor, como 1. Te están entrenando de todas tus cartas del palo, pues la respuesta es, juegas una reserva de 1, entonces juegas a 1. Entonces el otro, ¿qué puede hacer? Pues o bien contesta con una reserva a 1, te pone otra vez en 0, o con otra carta cualquiera, y o bien aceptas la pequeña derrota o te escapulles, escapas. Y te Eso también escapas es bastante de los ataques de 0, te sirve para escapar de los ataques de 0. Correctamente. Otra cosa muy importante también de las reservas es que te da mucha seguridad. Por ejemplo, si eres el ruso, cuando no tienes muchos tréboles o cualquiera que está atacando en un palo y no tiene mucho, el tener una reserva te da seguridad y dices, vale, si me tengo que escapar voy a elegir yo la retirada. No voy a tener que aceptar una retirada que me plantee él. Eso es muy importante también. O precisamente si avanzas, en el caso de que yo aconsejo a todos, aunque solamente tienes una carta pequeña o pocos trébol, por ejemplo, es obvio que el otro, o por lo menos te está presentando una defensa en este sector donde tú vas escaso de este palo, pues no tienes obligación de atacarle. Simplemente te puedes plantar. O sea, te avanzas y a ver si te atacan a ti. A ver lo que pasa. Sí, y además, si tienes una reserva, pues en este caso, pues también tú puedes retirar con seguridad. Vale.
¿qué cartas son? ¿Cartas altas o cartas bajas? Una ¿Qué es? amplia gama, francamente. Obviamente, sí, Ah, al principio, pues las cartas altas pues te permiten pues machacar. Pero claro, para medios de la partida, pues tener también las cartas pequeñas para organizar digamos, las retiradas si hace falta o poner el otro constantemente en cero, pues te vienen bien. Porque, por ejemplo, si tú tienes solamente las cartas altas y él tiene las bajas, nunca le puedes meter pues una derrota importante. Porque, mira, tú Ujú. le metes en más 5 y él tiene el 4. Pues muy bien. claro. Y tan ancho. Vale, Es por ejemplo, potencia frente a control, ¿no? Potencia que sería cartas altas contra control que puedes, por ejemplo, elegir retiradas o jugar a acero, batallas de acero, porque claro, teniendo cartas pequeñas, el otro le es más difícil zafarse de esa estrategia. vale. Exactamente. Digamos, para las cartas bajas realmente son dramáticos solamente para las potencias pequeñas, digamos, Suecia y, digamos, y el Imperio. Porque a ver, te puede escapar, pero realmente tú quieres que realmente robar, yo qué sé, 30 puntos en el palo importante para mediados de la partida. Y si te han venido pues una ristra de 3, 5 y 7, pues poca cosa puedes hacer. Ujú. Y entonces la compra de tropas, cuando tengas que recomprar tropas, gastando muchas cartas bajas o gastando alguna carta alta. Yo creo que no es, eso es casi sin importancia, porque ahora se juega con 5 mazos, o sea que siempre casi nunca se agotan. Antes era más importante, porque antes las cartas con 4 mazos se reciclaba, digamos, entonces lo que gastabas tú aparecía rápidamente en la mano de los jugadores, entonces sí era una cosa importante. Pero ahora, de forma clásica, aunque el juego básico viene con 4, si compras la versión, digamos, de lujo, pues viene con un mazo adicional, que es este, que Mm, es gris. sí. Sí. Entonces, y estos 5 mazos, pues suele haber pues, siempre cartas que están rotando. O Una sea, buena y la mejora, mayoría vienen de las batallas. lo del quinto mazo, una buena mejora para el juego, ¿no? Así no, pero desde el principio el diseñador nos comentó, porque él también en los campeonatos nos explica un poco la historia y tiene sus anécdotas, que sus luchas contra los que fabrican los fabricantes tanto del tablero como de las cartas, como de las piezas. Y ha tenido, es fascinante toda la historia esta, pero él decía que desde el principio quería pues meter 5 mazos. Eso era su deseo, pero por razones pues, técnicas, principalmente el precio, porque cada elemento que pones pues aumenta el precio final. Ujú. Entonces se limitó a poner pues 4 mazos para poder vender el juego en 40 euros o en lugar de subir a 50, 60. Bueno, con todo es un juego que está bastante ajustado de precio. O sea, debe ser de los juegos que... Sí. Tiene pocas piezas también, tiene el tablero que también es muy bonito, según mi parecer. Además, justo está muy bien, o sea que no hay zonas de confusión, no. Digo, está bien diseñado. Pero luego, aparte de esto, son las piezas de madera y las cartas. No tiene más componentes. Un reglamento de 8 páginas y va que chuta. Y Bueno, la caja. antes de Gráficos, que se implementaran los 5 mazos, había un poco de metajuego, ¿no? De cuándo gastar las cartas, por ejemplo, para hacer una gran recompra de tropas. Pues eso, cuando se iban a barajar, si las gastabas antes de barajar o antes de que se fuera o después de que se fueran a barajar, ¿no? Había un Y poco... todo esto se ha solucionado. Todo esto se ha solucionado. sí, Porque, digamos, con el quinto mazo. Bueno, con el chicos, quinto mazo, sí. llevamos 2 horas, yo Alguna creo. vez. Llevamos ya Sí. 2 horas. Ya nos hemos aburrido lo suficiente, sí. Hemos caído de Bueno, 16 no a sé, yo creo 5, que no sé si hemos alguien visto un poco general todo lo que es el juego y estrategias y cómo se juega en campeonato y tal. No por sé, encima. yo lo dejaría aquí y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere algún Vale, comentario simplemente, o lo que pues sea, ¿no? comenta un poco rápidamente. Ofrece la posibilidad de jugar digamos, en Madrid y digamos, también se puede ir a Alemania en septiembre, pero en Madrid es en mayo, ¿no? Este año. Sí, bueno, se puede jugar online, como hemos dicho antes a Claudio. Yo creo que lo más práctico es utilizar el Rally de Troops, que está bastante bien implementado y es bastante ágil de jugar, ¿vale? Luego, para jugar
Pues en campeonatos, por ejemplo, hay en mayo es el de Madrid, ¿vale? Suele ser un fin de semana, de viernes a domingo. Y luego está en los años impares se juega en Madrid, sobre mayo. Este año va a ser el 20 y pico de mayo, me parece que lo tenemos aquí. 2025. ¿Sí? Del 2025 va a 23 al ser 25, ¿no? 23 al 25. Luego los años pares, hay uno en York, que suele ser por junio también o mayo, ¿vale? Y luego todos los años hay en Berlín en septiembre, suele ser, que es un poco el que El primer fin más de semana en septiembre. gente reúne, exacto, en septiembre. Porque la mitad de los jugadores en Berlín son alemanes. Y aquí, digamos, típicamente reunimos pues 4 mesas, 5 mesas, es excepcional en España, tanto en España como en Inglaterra. Ahí típicamente tienen 6 o 7 mesas, o sea que hay bastante menos más jugadores ahí en Alemania. Y eso sí, pero es curioso porque siguen apareciendo caras nuevas y hay unos veteranos que apenas aparecen, pero de repente pueden volver. Y algunos españoles, por ejemplo, han faltado este año, me tuve que ir solo. Te hemos abandonado. No, pero de destacar un poco de los campeonatos, un poco el ambiente, que ya he comentado anteriormente. A mí el ambiente me parece como... Lo primero, si te mola el juego, pues va a ser un sitio donde gente que si te molestas en irte, desplazarte a otro país para jugar, pues es que tienes cierto interés y tienes una motivación por el juego. Entonces, ya el mantener conversaciones de diferentes estrategias y tal, pues es interesante. Y Desde luego luego que también, estás quemando etapas para mejorar tu juego, eso seguro. claro, claro. Y luego también el ambiente, ya te digo que no es. La gente piensa a veces en campeonatos y te piensas que va a ser una lucha ahí a cara de perro y tal. Y yo creo que nada parecido, vamos. O sea, el ambiente es bastante, bastante Hay positivo. risas, justo en las mejores mesas hay muchas risas, o sea, la verdad, no solamente porque no puedes hablar de la partida digamos, mientras juegas, pero pasan cosas curiosas y ahí también la gente reacciona, porque hay un empeño también, digamos, emocional bastante fuerte, o sea que el propio diseñador también que participa a menudo, pues se pone ¡ah! unos gestos y levanta la mesa y además puedes mirar, puedes pasar a mirar las demás partidas y la gente pues te mira, claro. Y tú miras, echas un vistazo y dices, madre mía, ¿qué te pasa a ti? Y miras la persiana y dices, sí, lo sé. Sí. No, no, el Y luego, ambiente, claro, el después ambiente es muy bueno. es muy gracioso. Vale. Muy bien, pues bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta más y tal, pues yo creo que podemos Pues sí, nos vamos. dar por concluido Muchas ya. gracias por haber asistido, haber aguantado tanto tiempo. La Sí, mayoría de los que ahí han estado desde el principio. Luego os Y pues daremos un eso, pin por haber aguantado hasta si ahora. estáis en Madrid, si estáis en Madrid, pues digamos, típicamente pues montamos una partida cada mes más o menos, ¿no? O si ya está jugando más online. Y si no, pues la invitación al campeonato. El campeonato sí es otra cosa. Y echar un ojo si no lo conocéis Eso sí. también, si os interesa el juego. Decía Claudio de si se montaban partidas para novato. Es bastante, es bastante fácil encontrar partidas para novatos, incluso puedes organizarlo. Hay un grupo de WhatsApp también, si alguien me contacta, se puede meter en el grupo de WhatsApp de Friedrich en español, que ahí salen bastantes partidas para novatos también y es fácil encontrar grupo. A pesar de que necesitas 4, como se juega bastante fácil por el móvil y por el ordenador, es sí. bastante fácil encontrar, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias a la organización, veo que está Chimo por aquí, pues gracias un poco a la organización, a los que habéis estado por aquí, y nada, pues aunque esto acabe, cualquier cosa que nos queráis preguntar, yo creo que estamos por ahí en redes y es fácil contactar con nosotros, así que nada, perfecto. Vale, pues lo Pues nada, dejamos aquí. Chao, chao. chavales, muchas Venga, gracias. gracias, hasta Hasta luego, luego. hasta luego.